Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quiroz desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba Liga, 10 años de radio, 10 años con vos. Como hoy, un 22 de diciembre, pero del año 1971, se editaba Imagine de John Lennon. Mientras en el mundo se hablaba de paz, de utopía y de silencios obligados. Por eso, esta canción, aunque nacida lejos, acá se escuchó como una especie de deseo prohibido. Imaginar libertad cuando todavía no se podía ni nombrar. Y también un día como hoy, 12 años más tarde, pero en 1983,
Charly García lanzaba clics modernos. No es un dato menor. Ese mismo año la Argentina volvía a votar, volvía a caminar la democracia, volvía a hablar en voz alta después de tanto miedo. Charly le puso sonido a esa época. Ciudad, electricidad, futuro y una generación con ganas de decir nunca más. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Sube el volumen, empieza Arriba el Día, versión navideña. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Dos enormes clásicos para comenzar musicalmente esta emisión de Arriba el Día del lunes 22 de diciembre de 2025. John Lennon por un lado, un clásico, digámoslo así, universal, y otro muy muy argentino, y con eso desde ya que nos alcanza, el gran Charly García. Buena noticia para empezar la mañana, estamos en verano, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Se dieron cuenta, no? Estamos también, el solsticio de verano, día más largo del año, pero estamos, si miramos días para atrás y días hacia adelante del calendario, una cosa que a mí me gusta mucho de estos lares es que son los días más largos del año, donde, bueno, oscurece muy muy tarde y amanece muy muy temprano. Buen día, señor comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Olis. Que tenga un buen lunes. Lunes por la mañana. Y aquí estamos. Ustedes escucharon recién a Rodrigo Redondo haciendo la apertura musical. Mi nombre es Leandro Dolan. Aquí está también Héctor Nica Mancilla. Buen día, Nica, ¿cómo estás? Buen lunes. Bien, buen lunes, Leandro, para ti. Buen lunes también para Rodrigo Redondo, el presentador de la noche, el Michael Balfour de los eventos. Vos estás hablando del sábado a la noche. Del sábado a la noche. Buen día, Rodri Poloni, ahí en el streaming. El señor Brian Álvarez, el comandante, más conocido como el comandante. Juli Quiroz, que anda por ahí en nuestro móvil de exteriores, hoy ya un poco más alivianado de su tarea, ¿no? No se despidió días atrás con Buenos Días Malvinas, ¿no? Claro, el viernes fue la última emisión del año de Buenos Días Malvinas y de la otra gestión. Por eso, en lo que es radio en vivo, programación en vivo, nosotros estamos hoy haciendo la apertura de Radio Nuevo Día. Y continuaremos durante todo el verano, ¿no? Eso lo vamos a ir contando unos de que a van, poquito. otros que así que ahí nos intercalaremos. Claro, porque se vienen las vacaciones, creo yo, ¿no? Estimo que en esto vamos a coincidir, merecidas vacaciones, muchachos, ¿no? Digo, todos nosotros, digo, toda la gente que labura, digo, no solo en la radio, la gente que labura en Ciesis, el momento del descanso. Buen día, Rodri, ¿cómo andás? Muy buenos días para todos. Es lunes, faltan 2 días para la Navidad nomás. Eso es un dato que no es menor. En absoluto, y se nota, lo siento, sí. Y se nota en la calle. Se nota el cambio de rutina de mucha gente, ¿no? Sí. Bueno, primero ya muchos de receso. Por ejemplo, acá nosotros estamos en escuela, en zona de escuelas y de juzgados. Hay una paz. Tenemos un juzgado acá al lado. Pero no de es juzgado nosotros. de paz el de al lado. No, es ¿Por qué dijiste lo de la paz entonces? No, tenemos una paz Ah, claro. no, pues, yo entendí porque dijiste la INA paz. auditiva. Ah, tenés razón, es Sí, cierto, poco no, movimiento. Casi nada. Está tranquila la ciudad. Bocinazos, largas autos en marcha. No, tranqui. Que hay Nada. menos rutina laboral Sí. tempranera, mañanera, ¿no? Los juzgados, ustedes piensen, vieron que si vos agarrás mañana, haces un par de cuadros, Sí. Estamos al lado de un juzgado nosotros. Y si agarrás, en realidad no es un juzgado, pero te debo el nombre. Sí, es sí. una dependencia El nueva de registro la civil. Fiscalía
de la fiscalía Sí. de no sé cuánto, Ah, acá no. al fondo. Sí. Claro, Nada más que perdón, está nada medio que ver. escondidito. Bueno, pero si vos entras a agarrar Acá a 2 varias cuadras Faniano y tenés un montón de, Sí, a 2 de cuadras juzgados. tenés el registro civil. A 2 Claro, cuadras. además, estamos en zona de escuelas, Ujú. varias escuelas alrededor, una emblemática aquí enfrente, el Colegio Salesiano, y claro, esa gente está de vacaciones desde ahora, desde el último viernes. Sí, y vos sabés que el otro día nos juntamos el sábado a la noche a hacer el cierre del año con los compañeros de Nuevo Día y demás. Nos dimos un abrazo, terminó no recuerdo en qué momento, en brindis, fue posterior al brindis. Cuando nos dimos un abrazo, el abrazo parecía un abrazo navideño, como si hubiesen pasado las 12, digo, Claro. ¿no? Y la sensación que uno le daba era, che, ¿estamos festejando Navidad o estamos festejando el cierre del año? Bueno, era un poco lo mismo también, ¿no? Pero digo, se mezclaron muchas cosas. El brindis. El brindis, exactamente. Las fiestas de fin de año, mucha gente festejando los últimos días en el laburo, como lo hicimos nosotros. Socio fundador, corríjame usted, pero lo del sábado de la noche fue organizado por la cooperativa. Fue Exacto. la cena de fin de año de la cooperativa. Sí, de cierre del año, ¿no? De la cooperativa. ¿Estamos todos bien? Hemos sobrevivido al sábado de la noche. La En verdad- fiesta, pajarito. Claro, sí. Yo En todavía me realidad estoy no, recuperando. no sobrevivimos al sábado de la Estamos noche. iguales. Sobrevivimos al domingo a la mañana, digamos Sí, la verdad. no. ¿Ustedes No hay cómo nada están, más. chicos? En mi caso, bien. ¿Saben que dormí bien? Ayer salí a andar en bicicleta. De hecho, me puse a preparar el programa anoche para dormir hasta más tarde hoy. Sí. Y como que me acomodé la rutina. Pero claro, venimos de una salida fuerte, es decir, una salida de fin de año larga. A eso me refiero, ¿no? La verdad que con enorme elegancia todos nosotros podemos estar muy satisfechos de si nos hubiera tocado mirarnos al espejo el domingo a las 6 de la mañana o 5:30 si querés. 5:30 del sábado, es decir, 5:30 de la mañana del domingo, si nos hubiera tocado mirarnos al espejo, no sé, yo no me hubiese asustado de mí. Y no me asusté de ustedes. No, está muy Por eso bien, hablo de está muy la bien. elegancia. No, Pero lo que- ¿cómo se sienten ustedes? Digo, porque trasnochar Pasa que no- no es lo mismo trasnochar a los 20 que trasnochar después de los 30, de los 40, de los 50, etcétera. No todo tiene que ver con el tema de trasnochar o del alcohol, sino que depende mucho de lo que hayas dado la noche. O sea, Además. y esa noche se dio todo. O sea, Eso mismo, ¿saben que eso Sí. pensaba? Que fue una noche de rendimiento muy parejo. Es decir, gente que nunca cantó karaoke en su vida cantó esa noche, me cuento entre ellos. Es decir, donde dimos todo de nosotros mismos. Total, se bailó. Hubo karaoke, gente que no cantó nunca, cantó por primera vez. Después, bueno, se mandaron un tremendo asado entre Beto, Mica y Juli. Juli. Y los tres, desde las 7 de la tarde. Un asado tripartito. O sea, le metieron 12 horas básicamente, digamos, porque entre que se mandaron el asado y después Los preparativos, comprar y Asadito. un montón de cosas. Claro, es cierto, 12 horas es mucha entrega física. Y después hubo un momento especial en la noche que fue la entrega del premio al jugador del año. El Martín Fierro de Oro. El Martín Fierro de Oro, que lo recibió, en este caso, Julián Quirós, conductor de Buenos Días Malvinas, Es Julián. hacedor y fundador de este programa, y socio fundador de la cooperativa de Radio Nuevo Día, que recibió el premio al jugador del año. Creo que si hay una palabra que lo define a propósito de esta entrega de premios, creo que todos hemos coincidido, es tractor. El tractor Me Quirós. gustó mucho quien usó ese Sí. término. ¿Quién fue? ¿Fue Toto? Claudio ¿No? Lobos. Ah, ¿fue Claudio? Y después fue repetido, digamos. Pero qué bien puesto ese concepto. Lo confirmó Laura Andreón en su discurso. Después fue el momento, le tocó hablar, además de la conductora de Siempre Llegué Tarde, también habló, Claudio Lobos, conductor de La Otra Gestión. Habló Toto Márquez, de A Toda Velocidad, metió primera, segunda, tercera, cuarta, quinta en su discurso. Un programa que, dicho sea de paso, en la semana pasada ellos cerraron, como la mayoría de los programas de la radio, Sí. y ellos cerraron el ciclo. Deja de salir al aire el programa. Tal cual. Lo que se comentaba el sábado de la noche es, che, pero ¿cuánto les va a durar no hacer radio? Bueno, que lo irán a ver ellos, ¿no? Yo creo que van a volver antes de lo que uno se imagina. Ojalá es lo que uno quisiera, ¿no? Después también hablaron todos. Habló el Chino Quirós, padre de Juli Quirós. Claro. ¿Quién no habló? Digamos, fue una noche muy emotiva. A Fer Tornú, que es un tipo de pocas palabras, que le tenés que sacar con pinza las palabras a veces, ¿viste? Un tipo que no es su forma de ser, digamos, ¿no? Pero esa noche estaba con ganas de hablar y él, de hecho, hizo la presentación. Él hizo la presentación del momento, digamos, de la entrega del premio. De un presente. El presente, exactamente. ¿Y sabes cómo lo definió él? Él usó la palabra, creo que si no me equivoco, creo que usó la palabra mascherano. Mascherano.
y atrás le gritaron, che, pero Mascherano como jugador, no como técnico. Claro, el Mascherano del Por las 2014, ¿no? Claro. El Mascherano del 2014, el hoy te convertís en héroe, que Sí. se lo dijo a Chiquito Romero, Sí. y que termina la final contra Alemania dándolo todo, eso. Exactamente. Ese Mascherano. Exactamente. Y después, bueno, el discurso final de Juli Quirós, que cierra la noche, bueno, agradeciendo. Estuvo muy lindo. La verdad es que ese fue un momento muy lindo. Encima porque se llevó un Es un trofeo, ¿saben que Es no un lo pude trofeo. ver de cerca? Sí, no es lo un- pude ver de cerca. Es un trofeo, preguntémoselo al protagonista. Es un Es micrófono. más, Sí. Es más, una cosa, ¿no hubo un accidente con el trofeo? Me dio la impresión a mí. Fue reparado, fue reparado. Pasa que el protagonista estaba entre agarrar el trofeo y agarrar el vaso de Fernet, ¿viste? Porque Está tenía bien. el vasito de Fernet ahí a mano, ¿viste? Y bueno, había que elegir. Pero bueno, le preguntamos a él qué era exactamente, ya que estamos. Juli, estás ahí en los controles, micrófono habilitado, buen provecho, estás desayunando, de colación de media mañana. Hola, buen día. Ahí te ¿cómo escuchamos están? bien. ¿Todo ¿Cómo bien? andás, Juli? Bien, chicos, todo tranquilo, por suerte. Muy rico este pan dulce, no sé, me lo está convidando Brian, está delicioso. Acá tenemos un pan dulce también que enseguida vamos a volver a hacer el agradecimiento. Un oyente, ¿de quién es en ese caso? No dice. Acá está tengo identificado. el de Andre Pastelería Casera, que Muy ¿se acuerdan bueno. que el viernes Ah, va. comimos el bombón suizo? Sí. Era una cosa espectacular. Alcancé a probar algo que dejaron. Claro, el viernes Tuve que ir- éramos como 20 cada No. uno. Ujú. ¿No lo llegaste a probar, Juli? No. Pero mirá que duró hasta ¿Cuál era largas la horas de la torta esa tarde. de chocolate? Claro. Ah, sí. Y dulce de leche. Sí, No, y pastelera creo que tenía. También. sí. Tremendo. Sí, muy rico. Bueno, acá tenemos un pan dulce también. Vos recién lo dijiste, palabra más, palabra menos, Rodri, algo así como palpitando la Navidad. Y estamos en esa, muchachos. Enseguida vamos a hacer, por supuesto, una ronda de noticias, actualidad, tenemos entrevistas, pero en estos primeros comentarios de la mañana, Juli, lo que tengas ganas de apuntarnos, de contar, en realidad lo estamos compartiendo con los oyentes y está bueno. Vieron que ciertamente lo del sábado fue celebratorio y es muy lindo poder celebrar y tener motivos para celebrar y festejar y compartir, y al mismo tiempo es un momento reflexivo. Digamos, acá, si nos ponemos a pensar en el programa y en las cosas que vamos hablando al aire, y las consignas con los oyentes, estamos en un momento, es el momento del año muy reflexivo. El viernes nos pasó con el cumpleaños de Río Gallegos, ¿no? Estábamos todos filosofando sobre la ciudad que tanto queremos. Filosofando, digo, cada quien dando su mirada, su sentimiento, su punto de vista, pero que cala más hondo en esta fecha, quiero decir. Estamos como en clave de ponernos a conversar más tranquilos. Sí, yo por ahí aprovecho el momento también porque, viste, como es el momento de reflexión, también es el momento de escucha. Claro. De la otra parte, digamos. Y si bien yo trato de tener las palabras positivas o presentes siempre de reconocimiento, sobre todo al resto del equipo, bueno, fue la ocasión, me parece, como institucional o ceremonial para celebrar entre todos, reconocer el trabajo de todo el equipo. Y que más allá de que ahora me hayan otorgado este presente, no hay un jugador destacado sin un equipo, porque justamente de la manera en que jugamos nosotros es así y es importantísimo. Acá yo establezco como un tridente fundamental, por lo menos en la radio, que son Rodri, que también se sumó y ha sido una incorporación sumamente valiosa, no solo por lo que sabe, sino por su predisposición humana. El tipo siempre está. Este año nos tocó que Brian tuviera algunas cuestiones de salud, hicimos el aguante con Rodri, entonces yo establezco entre Brian, Rodri y yo como el tridente fundamental, porque a cualquier hora o ante cualquier situación que pasa acá, alguno de los tres está para dar respaldo. Y en la web, en mi caso particular, yo le agradezco y lo reconozco a Luciano Padín, que es la persona que se pone en la web a la tarde cuando el turno es compartido. Yo muchas veces no estoy, ando en la calle o haciendo alguna que otra cuestión, alguna gestión de alguna índole, y él se queda ahí, me dice: no te hagas problema, yo estoy acá, y siempre está firme al pie del cañón. Así que a pesar de que no estuvo Luciano, le mando un abrazo, y él también es una persona muy valiosa dentro de este equipo, y justamente me da la buena espina y de alguna manera la razón al camino que hemos transitado, porque en tiempos de tanta artificialidad, y a pesar de que, como lo dije, nosotros utilizamos esas herramientas,
sigue siendo humana la comunicación y seguimos siendo nosotros desde nuestra humanidad quienes comunicamos lo que le pasa a nuestra ciudad, a nuestra provincia y al país. Sigue siendo humana la comunicación y cuando no lo es, no digo por no digo en general, es humana la comunicación afortunadamente y cuando no lo es, se nota. No sé ustedes muchachos, pero a mí me está pasando eso cuando leo en internet y anda metida la IA por distintos lugares, no sé, laburamos de esto igual, ¿no? Entonces será que tenemos, en un punto es cierto, tenemos la lectura entrenada para una serie de cosas. Y decís, che, pará, pero esto está raro. Y ahí te das cuenta que hay algunos elementos de la IA. Pero comentario del paso simplemente. Bueno, si les parece, hagamos lo siguiente, chicos. Abrimos consigna con los oyentes y después vamos a abrir las noticias. Tenemos entrevistas. Tenemos cosas importantes para comentar que han sucedido el fin de semana, desde hechos policiales que llamaron la atención de todos nosotros a hechos políticos que está bueno destacar. Porque el viernes nosotros estábamos cerrando el programa de una manera muy singular, que fue muy bonita para nosotros, con muchos oyentes participando, hablando del aniversario de Río Gallegos, pero en paralelo, bueno, por supuesto que lo cubríamos, allí estaba Juli Quirós con el móvil. Teníamos un motivo extra para cubrir lo que era que el premio Segovia en radio lo ganó Javi Cebeso por Rock and Frío, que eso fue entregado el viernes al mediodía. Pero claro, ese día fue también día de discursos. Discurso del intendente Grasso, declaraciones en prensa del jefe de gabinete, que fue el máximo representante de la provincia en ese acto, que recordemos, recordemos, digámoslo así, la relación es muy mala entre el municipio y la provincia, muy mala, y a título personal es peor todavía, entre el intendente y el gobernador. Y eso quisiera comentarlo un rato más con el oído atento y cierta calma así en el tratamiento de los temas. Digo, solo como para sobrevolarlos. Y de acá a las 12:30, 1 de la tarde, vamos a desarrollar el programa de actualidad. Pero la consigna de hoy va por el lado que todos estamos palpitando, que es lo que empezaremos a vivir desde este miércoles. Totalmente. Y lo que empezamos a vivir, lo empezamos a vivir con este clima también. El clima que hoy tenemos a esta hora de la mañana, 16 grados. Cielo nublado, están empezando a moverse las copas de los árboles. Eso ya te lo adelanto. Va a ser un día con ráfagas de viento y con viento, obviamente, este lunes 22 de diciembre. Viento que va a oscilar, ponele a partir de ahora y hasta las 9 de la noche, más o menos entre los 39 y los 45 kilómetros por hora, por momentos más, por momentos menos, y también ráfagas de viento, las rachas van a estar más o menos en 70-60 kilómetros por hora. O sea, va a ser un día medio, y algunos de los indicadores que tengo enfrente, que es lo que son los que uso para orientarme a la hora de contarse el clima, dice que por momentos podría llover, por ejemplo a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde, pero lluvias aisladas, en definitiva, no van a ser precipitaciones copiosas. Algo muy escueto acerca del clima para este lunes. Después, más tarde, les voy a contar cómo va a estar el día de la Navidad. Eso me preocupa a mí. Y el 25. El 25, claro. Tengo data que, te digo, por cómo viene funcionando hasta ahora el tema del clima, bueno, Nica me lo recuerda generalmente, digamos, venimos acertando bastante. Sí. Entonces, lo que les voy a decir, yo creo que va a ser información que posiblemente, no te voy a decir que veremos, pero yo creo que voy a hacer, confío en esto. Digamos, si estás pensando en comer afuera o cambiar los planes de la Navidad, hacer algo distinto, sacar la mesa. Claro. Bueno, yo te voy a contar cómo tenés que hacer o qué es lo que tenés que hacer. Y acá en general se come afuera el 25, ¿cierto? No, vieron que acá por nuestro clima no es que el 24 a la noche la gente coma al aire libre. En general estoy hablando, ¿no? Hay gente que hace asado un 24 a la noche, por ejemplo. Pero ese día al aire libre, por nuestra idiosincrasia, es más el 25, ¿no? El 25 de la mañana, al mediodía y la tarde. Sí, tarde-noche. Claro, tarde-noche, según cómo te organices, si hayas terminado el día anterior. Bueno, ya vamos a estar adelantando el clima. Recién decías, Rodri, que se espera viento para hoy. Ayer era un día que combinó hacía calor, y al mismo tiempo hubo bastante viento. Bastante a la tarde. Viento bastante molesto por la tarde aquí en Gallegos, pero con una temperatura muy, muy agradable. Sí, 18, 19 grados. Claro, estaba lindo. Muy, muy lindo estuvo el domingo, la verdad. El inicio del verano, como dijiste vos. Claro. Empezó el verano, lo que pasa es que no nos pudimos dar cuenta porque, bueno, tuvimos unos días tan chotos, la verdad es esa, ¿no? Pero ayer 21 de diciembre estuvo ayer lindo. igual estuvo más o menos, sí. ¿vale? Claro. Pero Hubo viento. Hubo viento, sí. Viento molesta. Hasta ahora no tuvimos ni un solo día que uno diga, che,
No. Qué día. Lo parió. Sí, en Qué buen primavera día. vieron que No. hubo una linda primavera en general, Tremendo. pero estuvo muy bonita la primavera, Sí. con un temporal muy fuerte hace ya un mes. Y después, claro, ¿qué pasa? Justo la semana del paseo aniversario de Río Gallegos hubo mal clima. Entonces, por eso tenemos la vivencia como muy cercana, ¿no? Días que todos Qué esperábamos poca para... memoria tenés, Arredondo. No, compartir el- igual lo digo hace 2-3 semanas, pero es verdad que es cierto lo que decís, Juli. Antes sí estaba lindo, y Claro, coincido fue una- con ustedes. Tuvimos una linda primavera. Sí. Linda Así, primavera. ojalá sea un lindo verano también. Lo Que digo vuelva- solo como expresión de deseos. Que vuelva la primavera. Claro, negociamos con esa primavera. Así de Nos simple. quedamos ahí. Enero de este año que se está yendo, chicos, fue espectacular. Tremendo. Espectacular. Sí. Fue el mejor enero que recuerdo en Gallegos en muchos años. Me fui de unos días de viaje, pero fueron poquitos. Me fui algo así como 6 días. Entonces estuve casi todo enero en Gallegos. Y fue un enero precioso, que podías andar hasta las 2 de la mañana en remerita casi todos los días, cosa que no es tan típica. Y si no, pasa esto, ¿no? ¿Quién te jode quién te la termina jodiendo? El viento, en realidad. No, Solo no el la viento. temperatura promedio. La temperatura promedio sube en enero, claramente. Decir algo lindo el mes de enero. Te espero con muchas ganas. Ok. Ah. Bueno, esa. Ese es mi cumpleaños encima, así Claro. que... Sí, ya nos has contado, Juli. Le prendés las velitas, le pones las velitas, Sí, sí. le tiras rosas. Hay que escribirle una carta, claro, escribirle una carta. Enero- Se perfuma para recibir enero. Enero te deseo. Ese es un buen título. Ese es un buen título. La sigo. Se pone romántico. ¿Me dejan mandarle un saludo a Lorena Ñanco? ¿Recuerdan quién es Lorena Ñanco? Contanos. Mujer que ofició de vocera con el problema que tuvieron los pibes del secundario 17. Claro. Fue con la que Sí, entrevisté yo y entrevistaron después, ustedes. Claro, que tenían la cena, que pudieron, bueno, con final feliz afortunadamente, Sí. ¿no? Luego de ser estafados. Calidad humana y periodística, respeto siempre con la comunidad. Buen día, me dice. Lunes 22 de diciembre, amanece que no es poco, escuchando Nuevo Día vía streaming. Saludos a todos por ahí, Lorena Ñanco y su familia. Gracias, Bueno, Lore. un beso grande. Qué divina, qué divina. La de la nena que se va a estudiar, ¿no? De Claro. que Exactamente. abanderada, mejor promedio. Exacto. Che, Su hija. Me quedo con Qué esa lindo, me qué quedo con lindo. esa frase. Enero te deseo. Me gustó, me gustó. Vamos a ver qué pasa con el deseo. Porque a veces el deseo se encuentra con el deseo y a veces no. Sí. Totalmente, sí, sí. Vamos a ver qué pasa con el mes de enero. Es como cada vez que hablamos del amor. Sí, lo primero que digo cuando hablamos de cosas vinculadas al amor o que sea, bueno, ojalá que sea correspondido en principio, ¿no? Digamos, Chicos. para pasarla lo mejor O sea, posible. aparte enero se hace largo como Larguísimo, esperarse, sí, sí. pobre. Depende. Parece que Depende de dónde lo vivas. No. No, pero es cierto que Es el cierto, 25 de enero parece el 42 de enero. Sí, digamos, ¿no? Digo, en sí. términos, estamos hablando igual, convengamos que hablamos de las finanzas, no estamos Sí. hablando de No, no, otro olvidate. aspecto de la vida. Sí. Estamos hablando de cómo llegar a fin de mes en ese caso. Bueno, hay algo, estamos en Navidad, faltan 2 días, estamos entrando en clima. Y ya huele a Navidad. Exacto, y ya huele a Navidad, exactamente. Y un poco tiempo más va a moler azufre si sigue así, ¿no? Ya empezamos a Audio de Venezuela, pensar, ¿no? Sí. empezamos a pensar en lo que se viene, en la mesa navideña, empezamos a pensar en dónde nos juntamos. Tal vez ya está definido, ¿viste? A veces hay cosas, hay familias que ya tienen definido de antemano que todos los años nos juntamos en tal lado, pero a veces la abuela tiene ganas de poner la casa y a la abuela no se le puede decir que no. O sea, si la abuela dice, este año pasamos Navidad en casa, yo creo que a la abuela no le puede decir que no. Entonces cambia todos los planes. Y dice, pero yo tengo patio. Bueno, pero la abuela quiere poner la casa. Y bueno, ¿y qué hacemos? Vamos a la casa de la abuela, ¿no? Y eso cambia todo. Porque la abuela... Te ayudo, tomate un sorbo de agua tranquilo. Perdón, lo que pasa es que, bueno... Te emocionaste. A mí me gusta decir como hacen en Fútbol o Muerte cuando se van a tentar. Fútbol o Muerte es un segmento humorístico de un programa de radio. No lo vi, Y cuando se tientan dicen, te emocionaste. Sí. Y están todos en realidad muriéndose de la risa. Así que es un recurso que podemos utilizar. Te decía, emocionaste. Ahora sí, gracias, perdón. Te decía, la bien. abuela puede cambiar los planes. Así como puede cambiar los planes otra persona de la familia y a último minuto terminás festejando en otro lado. Pero el tema de discusión o el tema de debate de hoy no tiene tanto que ver con dónde vamos a festejar la Navidad, quién pone los platos, quién trae el Viteltoné, sino, o sea, tiene que ver con la comida, pero no es del lado de la organización. Hay algo que une a todas las familias argentinas, absolutamente a todas, y es esa comida que nadie se anima a decir que no le gusta, pero que misteriosamente todos los años está en la mesa y todos los años sobra. Me parece muy bien sacar ese tema que es tabú.
Tema tabú. Es un tema tabú. ¿Quién se anima a cuestionar ese plato que preparó fulano o mengano? O fulana o mengana. El pan dulce, lleno de frutas abrillantadas, que todos miran, pero que nadie agarra. El turrón durísimo, Sí. ese que parece ladrillo de construcción, Sí. que te lo comes y te arranca una muela. La ensalada innovadora, viste que a alguien se le ocurre hacer una ensalada innovadora y mezcla, no sé, cualquier cosa, ananá con Sí. lechuga. Desde el momento Sí, que sí, pasa. Eh, en mi caso ya tengo súper Aceitunas- elegido ese plato aceitunas negras, que voy a ¿viste? cuestionar. Y siempre, Ciruela. siempre hay alguien que se la juega, digamos, que dice, yo me voy a jugar y se rompe el lomo, investiga, hace la ensalada, todos los años, siempre es la misma persona, y la ensalada después vuelve intacta en el mismo bowl, en el mismo espacio, en el mismo coso que lo trajo, vuelve a la Sí, o casa. le faltan un par de porciones, a lo sumo. O le sacan algo, ¿viste? Lo sacan Sí. la parte rica. Y después también tenés el maní con chocolate, que queda dando vueltas ahí hasta el año nuevo. No, lo peor, Sí. para mí de eso, ¿sabes qué? Te estás olvidando de algo. A ver, Las que se le conoce, las pepas blancas, esas peladillas, ¿cómo es? No la conozco. me mataste con las peladillas. Yo ya tengo cuál es el. Ya Son sé esas, qué plato viste voy a que- cuestionar. viste que están Y es esos- un plato principal. Son como unos confites. Las- Que está en la categoría de maní Ah, con claro, sí, chocolate, confites sí. blancos. ¿Esos confites blancos? Ah, ¿Qué? No te los come nadie. Eso, No no, los sé quiere por nadie. qué. ¿Viste? No lo quieren. Es No. como el turrón. sí. No lo quiere nadie. Yo con el tiempo yo lo pienso- aprendí a apreciar el Sí, turrón. pero están Sí, todas las mesas. sí. La garrapiñada, por ejemplo, gana ahí. Lo que En pasa esa- es que, ¿sabes por qué? Da mucha sed. ¿Sabes Sí. por qué llega eso a la mesa? Sí, ¿Sabes por qué llega? Vos si no lo quiere nadie. Porque cuando la gente va al supermercado sí. y pasa por la góndola donde están los turrón, la garrapiñada y toda esa A veces- porquería que te hace pelota a la boca, que es Sí. riquísima, pero que A veces tiene vienen una cantidad combos. de azúcar tremenda, agarra y hacen así, y lo tiran todo junto dentro del carrito. Y después, bueno, el que tiene ganas que come, el que no tiene ganas no coma. Y después también hay otra realidad, que hay mucha gente que recibe caja navideña. Sí. Y dice, ¿qué hago con esto? Porque el vino se lo guardan, se Sí, lo chupan, sí. se toman la sidra, el resto de las cosas, las que no les gusta, las llevan ¿a dónde? A la cena navideña. Claro. A la mesa dulce. La mesa Ojo dulce. que también ahí hay que separar No, después la también- cena de la mesa dulce. Sí, sí, sí. Digo, Sí. no digo que esté mal que salga mezclado ahora, Sí. pero son dos cosas diferentes, son Dos dos cosas momentos di- diferentes de la noche. El tema está en definitiva, en concreto, en esto que te digo de la comida que nadie se anima a decir que no le gusta o los postres que nadie se anima a decir que no le gusta. Porque en Navidad somos todos educaditos, ¿no? Todos vamos empilchados, nos perfumamos, nos ponemos lindos, sonreímos, decimos gracias. Feliz Navidad para vos también. Que tengas un gran año. Merry Christmas. Merry Christmas. Pero por dentro, en definitiva, estamos pensando, dame otro pedazo de asado y deja eso ahí. Eso, déjalo ahí, dame asado y punto. Decime vos entonces, 1551 6051, 1551 6051, ¿qué comida navideña sobra siempre en tu mesa? ¿Qué Fiambre comida, alemán. qué comida nadie toca No pero te- igual aparece no te lo todos voy a los permitir. años? Juli, No, perdón. no te lo voy a permitir. El fiambre alemán. No. El vitel toné porque el pesete para las milanesas. Pará, ¿los estás criticando? ¿Vos estás Sí, criticando sí. el fiambre alemán? Prescindo No absolutamente. te puedo creer, para mí Navidad no es Navidad sin fiambre alemán. Y La fue- cena y navideña mirá, no es cena por navideña algo- sin fiambre alemán. Por algo solamente aparece en Navidad el fiambre alemán. Si no, Porque sería es muy especial. una comida tradicional. Porque viene de Alemania. Además, viene de lejos. Pasa superior. Bueno, ahí te doy dos ejemplos que ves, A ver. abrió la polémica igual, No, porque sí, hay sí, mucha está- gente está que no bien. coincide y hay otra Y gente está que sí. bien. Vos decís que está bien. Pero yo voy a tirar otra polémica acompañando a mi amigo Julián. Pero pará. No seamos hipócritas igual. Sí. ¿Hace cuánto que comen fiambre alemán? De toda la vida. De toda la vida. No. Desde que nací. 10 años, De ponele. niño. Yo probé- no, escuchá, en mi yo- familia había fiambre alemán cuando era niño. Yo o sea, probé hace 30 años atrás. fiambre alemán antes que tomar la teta. Bueno, ahora o sea, sí. a mí me daban fiambre alemán desde que nací, de Al que, desayuno. de que era un neonato que estaba en Por la eso sala es rubio. prenatales. Por eso es rubio. Claro. Está, ¿te das cuenta? Cuando estaba en Düsseldorf. Digo, sí, mamá Düsseldorf. La ¿En pregunta es... serio? Igual que el Vitel Toné. Sí. Yo todo el año tengo esta época la misma discusión para el Vitel Toné. ¿Qué pasa con el Vitel Toné? ¿Qué te pasa con No, el Vitel y Toné? de hecho voy a comer Vitel Toné, pero Pero, ¿cómo es que son de esos ¿Cómo es voy a platos que comer? llegan una vez al año, viste? pero ¿cómo es voy a comer Vitel Toné? Pero, es medio choto eso. No, pero no el pero. El pero
Es un plato que una vez al año Es hacemos. En mi caso, a mí me pasa que siempre me dio mucha impresión visual el vitel toné. Pero Mucha ¿sí? impresión. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué Y ahora pasa? pasan los años, en los últimos años le empecé a tomar un poco de cariño, Sí. pero lo miro con ¿Pero bastante por qué? ¿Por el distancia. lado de la, No de me la gu- anchoa? No me gusta Por el lado de la anchoa, Sí, ¿no? esa salsa derramada de esa manera no ¿Sí? me resulta apetecible. Igual el que te critico de una, yo no sé cómo hacen ustedes para comer esa cosa dulce que es el arrollado que envuelve a los o fiambres No, no me o lo gusta. que sea. El pionono El ese. pionono, hermano. Pero salado. Hermano, Mucha gente lo come esa salado. mezcla dulce del pionono, Sí. ¡Ya tuve suficiente! Bueno, ese es el que no elijo de toda la vida. Sí, Ese, sí. el que nunca elegí en mi vida es ese. Puedo probarlo, pero casi nunca me resulta. De hecho, hay gente, ojo, Sí. hay gente que dice, che, qué rico está, qué bien que te quedó el pionono, Bueno, pero etcétera. eso es porque Gente que somos lo elogia. educados. No, Eso- pero no, no, gente no. que lo elogia de veras. hay un poco de A mí hipocresía. me pasa que no me da el paladar. Perdón, si hay un lugar donde hay hipocresía es en la mesa de Navidad. No me jodan. Perdón, no me hagan calentar que 22 de depende con diciembre. quién te juntes, Este, básicamente, Claro. ¿no? No. Depende con quién En te todas- juntes. En todas las familias hay una especie de hipocresía mínima. Sí, aunque sea convivencia, mini. para convivir. No. Ah, bueno, vos llamalo convivencia. Ahora. Sí, bueno, para que no Este, terminen los bifes en la cena claro, navideña. pero Eso no- le llamo pero no le vas a decir, convivencia, che, digamos. perdón, no quiero ser maleducado, pero no le vas a decir, che, qué ensalada de mierda. No sí, le queda vas a muy decir feo. eso. No, queda muy feo. Y bueno, entonces, ¿qué le decís? No, pero he ¿Qué le escuchado decís? gente que Sí. genuinamente elogia a los piononos y a mí me resulta decir, hermano, Sí. ¿cómo te puede gustar esto? Pero no critico al que lo come, Bueno. no critico al que lo prepara, en tal caso no lo Sí, como. y digamos. Claro, de verdad. La claro, otra que no voy a- comés, claro, pero- la pero otra no- que- no- pero- pero No le miento, chupa no la miento. media. No miento, Claro. no miento. La otra que voy a tirar, Sí, que puede ir de la mano de lo que estás diciendo, sí. los horarios en lo que vas a cenar. Ah, sí, bueno, eso es motivo de controversia. En familias grandes es un tema. ¿Se come temprano o se come tarde? Claro. ¿Se come No. a las 11? Cosa de estar sentados mientras llega la Navidad. Para mí no. Terminar a las 11. Pero pasa que se hace muy largo, si no. Y Se hace entonces, ¿para qué muy te juntás? largo. ¿Para qué te juntás en la Nochebuena? Pero si te ves todos los días, ¿cuántos temas querés hablar? Si se están 3 No, horas a sentados veces no mirándose te la. ves. Después, cuando te juntás temprano, perdón, voy a hacer. Sí. Mirá, te contrapunto. Igual volvamos después a la consigna para que la gente entienda, Sí. porque si no me vuelvo loco. Pero cuando te juntás temprano, resulta que son las 11 y cuarto, y están todos mirando el celular, mirándose las caras. Y che, ¿cuánto falta? Porque se quieren ir a dormir. Es mejor juntarse. O sea que tarde, vos ¿o que no? negocias ¿Vos después de las unas- 12 te vas a dormir? No, yo no. A Vos mí, que a mí la noche, ¿cómo dice la frase? Vos a la noche no tenés sueño. La noche no tengo sueño. A ver si los interpreto. Tu horario ideal de cena entonces, Rodri, es algo así como a las 11 de la noche. 11:30. Vas a decir buen provecho a las 12, ¿no? Y Nica, trato de interpretarte para vos a las Sí. 9:30 más tardar hay que estar comiendo. Claro, Ahí está. sí. ¿Y después qué haces? Y charlas. Y pero se acaban los temas de conversación en algún momento. Todo es joda, todo es risa, todo mujeres. Bueno, Se después- puede hablar de drogas, sexo, rock and roll, fútbol en esas mesas. ¿Por qué? algún negocio turbio para el Claro. 2026. Che, ¿cuándo empezamos a No vender? necesariamente puedes hablar de lo bueno que sos, lo bueno que es el otro, ¿no? Claro, no. Sí, por eso. No, hay que, si vas a hacer eso, hay que rellenar tiempo de charla, los temas picantes, ¿no? Sí, Los política, terrenos, sí. por qué tal se peleó Los con terrenos, cuál, sí. Las por qué lo herencias. gorrearon a Claro. fulanito y no vino con la señora. Te la tenías escondida. La pregunta entonces, 1551 6051. 1551 6051. ¿Qué comida navideña nadie se anima a decir que no le gusta, pero todos saben que sobra? Puede ser pan dulce, ensalada rara, turrón sospechoso, confesiones habilitadas al 1551 6051. No te preocupes, no tenés que decir a quién le criticás, pero si puedes criticar tranquilamente. Rodri, si hay alguien que esté en contra del fiambre alemán como yo, que mande, yo soy Team Julián, por favor. Ok, team alemán. Necesito saber si estoy solo o si Anti-alemán. hay una multitud conmigo. No, creo que Nica, Antifiambre alemán. vos Ya Nica somos dos. está de tu lado, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero lo comen los dos. Y si no quieres No, otra no, cosa. te juro que no he probado. ¿No has probado? En Navidad y eso no. Lo he comido claramente en alguna ocasión, claro, pero. y no te gusta. No. Ah, mira. No. A mí me encanta. Yo lo he pero probado, me encanta, ¿eh? pero ¿Sabes que hay una cosa, una característica de la comida en mi paladar? Que incluso hasta cuando tomo sopa ¿No te gustan necesito las cosas frías? que sea crocante. Ah, Y el la fiambre textura, alemán la no textura. es crocante.
había que poner unas papitas o algo, ¿no? Claro. Haciendo una capa de papitas. O que los panqueques sean bien tiesos, digamos. Ahí va. Bueno, entonces es un asunto de textura, no de sabores. También. Me paro de la vereda de enfrente de Juli, perdón, en este sentido no vamos a coincidir. Creo que si en función de lo que estás diciendo, lo que yo te voy a decir no te va a gustar. Que tocó la semana pasada en Río Gallegos, Cuac. No, muy bueno el recital. No, pará, vuelvo. Qué buen tema, Mi Perro Angelito. Gran película. Te decía, vuelvo. Lo que te voy a decir yo, la comida de Navidad típica que yo te digo, por en función de que a vos te gusta lo crocante, esta no te va a gustar la que te voy a decir. Huevos rellenos. No te gustan. Ah, mirá, a mí claro. me encantan, a mí me vuelven loco. A mí también me gusta. No me gusta el huevo duro, entonces no. ¿Saben qué no me gusta? Los tomates rellenos. El tomate igual. relleno. Es como pesado, ¿no? El tomate relleno. Mucho, Aparte, vos decís, bueno, son tomate comidas es que no mucho están. tomate. No hace falta tanto tomate. Un tomate entero es un montón. Chicos, Con lo que salen. si es una cena especial, ¿por qué no elegimos los mejores platos del año para llevar a la mesa? No los que no están nunca en la mesa. Nadie come un huevo relleno ni Porque- un tomate No, es relleno en el año. Es que esta discusión Para mí- es una discusión imposible de saltar la que estamos teniendo. Para mí es una cuestión Imposible. de colores. Para mí el tomate relleno nunca nos vamos a aparece- poner de acuerdo, porque son gustos. Sí, el tomate relleno aparece por una cuestión de colores. Viste que la Navidad es roja y verde. Sí. Y aparece ahí como para hacer juego. Pero nadie lo toca. Es que comes cosas raras, cosas que no comes todo el año para sentir el sabor de la Navidad. Porque la Navidad tiene un sabor. Y el sabor de la Navidad, vos lo podés encontrar acá en Río Gallegos. ¿Vos sabías que el sabor de la Navidad tiene un sabor? Ah, sí. Sí, exactamente. El sabor de la... Exactamente, hay un sabor. La Navidad tiene un sabor. ¿Quieren saber cuál es el sabor de la Navidad? Queremos saberlo. Bueno, el sabor de la Navidad lo encuentran estas fiestas Sí. en Buen Apetito, que te invita a disfrutar sin cocinar, porque preparan un menú especial para 2 personas con todo lo que te gusta, fiambre alemán, huevos rellenos, la clásica ensalada rusa, lengua a la vinagreta, vitel toné bien casero, pollo arrollado y matambre arrollado. Un combo completo, ideal para compartir por solamente 88.000 pesos. Además, también te preparan todos los platos enteros y decorados a pedido. Hace tu reserva hasta hoy, 22 de diciembre, y retíralo el 24 o el 31 entre las 11 y las 3 de la tarde. Buen apetito, sabores artesanales para una mesa navideña. Aquí nos apunta, para no dejar afuera de esta conversación, que es una conversación dura, fuerte, se puso fuerte Sí. la conversación, nos apunta Rodi Poloni vía WhatsApp, el hombre que está detrás de cámara, nuestro compañero, en realidad está a 1 metro nuestro, pero detrás de cámara, dice que la verdadera pregunta es: ¿cuándo comen el asado? En mi familia siempre fue durante las vísperas de la Navidad, al día siguiente todo sobra, papá. Y es cierto, hay familias que hacen eso. Adelantan el asado tradicional del 25 lo hacen el 24 de la noche. Sí. He participado de algunas navidades así y ¿Sí? la verdad que no me acostumbro. No. No me acostumbro. Así prefiero como la cena navideña, la que estábamos describiendo hace un rato, Total. y el asado al día Sí. siguiente. Pero es cierto, bueno, Rodri toda su vida lo hizo así, entonces ya es como la idiosincrasia familiar. Claro, exacto. Sí, Sí. en mi caso, todos los días, el 25, el mediodía, o pasado el mediodía, el asado. ¿Te toca hacer de Sí. asador, no? Sí. Laburito, es un gran laburo ese. Sí. Tengo más polémicas para agregarle a este ciclo. Antes de que ponga más polémicas, ¿puedo aclarar una cosa? Porque metí el chivo, pero no dije el premio. Sí. Ok, el premio. ¿tenemos premio? Claro. Vamos todavía. Sí, hay premio, exactamente. Tenemos 2 cajas de ravioles de Buen Apetito. 2 cajas de ravioles de Buen Apetito para que vos estés lastrando esta misma noche, si querés. Si participás y nos decís cuál es la comida, esa comida que nadie se anima a decir, che, que no le gusta, básicamente. No merecen ni respuesta. Esa comida que a nadie le gusta, esa comida que nadie se anima a decir que no le gusta, pero todos saben que todos los años sobra y se repite todos los años. 1551, 6051. Che, para agregarle esto, los confites de maní eran infaltables en las mesas navideñas y era lo último que se comía o lo primero que tirabas. Y en cuanto a la mesa salada, yo prefiero sanguchitos, vinagretas y pastas como el resto del año. Nos dice Cachito Álvarez. Y tengo acá Concuerdo con la vinagreta, me gusta. la nona a las 5 de la tarde empezaba con la ensalada de fruta, 33 grados en Santa Fe, acompañada de 2 ventiladores de pie y un turbo desde el piso. La cocina, haciendo memoria hoy, se transformaba en una suerte de túnel de viento de McLaren. A la hora de la ensalada de fruta preparaba en una palangana, éramos muchos, dice.
Javi Cebeso. Esa es otra discusión, la ensalada de frutas, si tiene que tener más o menos frutas de determinada. A mí, por ejemplo, cuando le ponen mucha manzana no me gusta. Mirá. No, pero bueno. Y bueno, el asunto también es cuánto endulzante artificial, llamémoslo así, le metés, ¿no? Si le pones alcohol además. Alcohol además. Y alcohol, sí, ya sé. Eso es muy pegador, hay que tener cuidado. Verás, lo comes como un postrecito y te comiste dos. Un poquito de vino blanco nomás y gaseosa de esa transparente, simil Sprite, 7-Up, nada más. Y esa ensalada ponerle, ¿qué llevaría? Manzana, banana. ¿Qué le sacarías a la ensalada de fruta? Naranja. Yo la naranja se la saco. ¿Se la sacás? Banana tiene que tener un montón. Banana. No, ciruela no, durazno. Yo le haría Capaz. solamente de banana la ensalada de frutas. Solamente de banana. Qué polémico. El resto lo sacaría. Y bueno. Qué polémico. Claro, pero deja de ser ensalada de frutas. Claro. ¿Por qué? Ensalada de banana, digamos. Claro. Y bueno, ensalada de banana con alcohol. Tal vez será por eso que cuando hay ensalada de fruta, cuando viste. No, aparte lo peligroso. La ¿Te comes la fruta? Perdón, te pregunto una pregunta. Díganme si sí o si no, si blanco, sin decir blanco ni negro. Digan la verdad. Sin blancos, o sea, con blanco o negro, no grises. ¿No es verdad que cuando se come ensalada de fruta, siempre, pero siempre, nadie termina el plato completo? Nadie se termina la ensalada de fruta, siempre quedan frutas. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son las frutas más comunes que quedan adentro del bowl? Del pote, del recipiente. Sí. Para ¿Sí? mí, no lo he observado. Fíjate, con toda sinceridad. Mira. Debe haber esa ensalada de frutas así media disruptivas, polémicas, ¿no? Con kiwi. A nadie le gusta toda la ensalada de frutas. A nadie. Nadie come una ensalada de frutas completa. Pepino. Sí. Este tema claramente continuará. Esta no es una discusión cerrada para nada, en absoluto. Tenemos 2 horas para dilucidarlo. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Estamos hablando de la cena de Nochebuena, es la consigna con nuestros oyentes, que claro es el 24 a la noche. Pero ¿saben ustedes que el 24 a la mañana hay sesión en Cámara de Diputados? Sesiona la Cámara de Diputados de Santa Cruz este 24. Incluso el gobierno de la provincia dio un asueto para Administración Pública Central, el municipio hizo lo propio, los municipios están haciendo lo propio, pero aquí habrá sesión en diputados. Pedro Muñoz está en línea de teléfono, diputado provincial de Lati Coalición Cívica. Pedro, ¿cómo estás? Te saludamos acá en Radio Nuevo Día. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a ustedes, a todo el equipo y a toda la audiencia. Acá estamos Pedro, Héctor y bueno, quien te habla, Leandro. Bueno, Pedro, pregunta general abierta, ¿cómo está cerrando el año? Porque tenemos bastante de balance también en estas conversaciones de las cosas en común en Santa Cruz. Primera impresión de este cierre de año. No, en lo personal, gracias a Dios, bien. ¿Qué es lo importante? Lo más importante, lo central, quizás la familia y eso hace que tenga un nivel de estabilidad cuando la familia está bien, ¿no? Los hijos, fundamentalmente. Así que cierro muy bien el año en ese sentido. Personal, ya te digo, con todos los afectos, aquí, en este mundo, felizmente también. A veces hay años en que alguna pérdida nos toca y obviamente afecta, ¿no es cierto? Pero bueno, este año cierra bien en eso, gracias a Dios. Y por otro lado, en lo político, en lo laboral, también un año positivo, altamente también con participación política y más allá de los resultados electorales, si se quiere, gracias a Dios, con acompañamiento de los sectores que en su momento nos impulsaron y ya te digo, en líneas generales, balances positivos. Por supuesto, siempre uno espera resultados mucho más alentadores, pero son partes de lo que tiene que ver con la política, ¿no es cierto? Claro, Pedro, porque vos este año, hago la observación, si me permitís, solo para contextualizar. Claro, vos fuiste candidato a diputado nacional
Y lo que, a la luz de los resultados, lo que pasó es que la Libertad Avanza creció muchísimo, eso es inobjetable, de hecho casi le gana a las dos fuerzas más grandes, que son el peronismo-kirchnerismo por un lado, y bueno, fuerza grande porque está gobernando, la del gobernador Claudio Vidal. Y claro, las otras fuerzas quedaron como bastante relegadas, pero vos aún así estás a mitad de mandato, te quedan 2 años de diputado provincial, es decir, están exactamente en la mitad del río. Exactamente. Por eso te digo que en líneas generales, más allá de estas cuestiones que uno las entiende porque participa en política o en cuestiones gremiales desde hace largo tiempo y sabe cómo son las cosas, en líneas generales positivo, y en la Cámara por supuesto que también, porque varios de los proyectos que uno impulsó salieron favorables. Y esto lo vuelvo a repetir porque ya lo he dicho en otras charlas, pero bien vale señalarlo en estos momentos de evaluación también, el reconocimiento y el agradecimiento a los bloques mayoritarios, porque sabés que soy uno solo y sería imposible sin ese acompañamiento que un proyecto de ley de mi parte tenga en algunos casos el acompañamiento por unanimidad. Claro. Así que eso, más allá de nuestras diferencias, nuestras posiciones, que hayamos tenido, creo que de los otros sectores también, en líneas generales, la posibilidad de acompañar proyectos de otros bloques es valorado y lo debo reconocer como una parte sumamente positiva del trabajo en la Cámara de Diputados. Así que ese es en línea general mi balance para este cierre de año, Leandro. Pedro, ¿sabés qué? Vamos a hablar de temas que en verdad son complejos, y siempre me planteo el desafío, digo desde la comunicación, desde el periodismo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer que algo no sea aburrido, punto número 1? Y cuando algo es denso, difícil, ¿cómo tratar de explicarlo, digo, en la conversación, de la manera más clara posible? Porque ahora se vota el presupuesto el miércoles, y el presupuesto tiene un capítulo de deuda. Hemos hecho toda una serie de entrevistas y nos interesa tu punto de vista y tu caracterización del presupuesto 2026, que si uno lo resume se viene un año difícil en un contexto de vacas flacas, es decir, de caída de la economía en general, del país para abajo. Y el capítulo deuda, que es deuda sí, deuda no, ¿en qué condiciones? ¿Cuál es tu conceptualización de lo que se viene? Es un año bastante complejo. La realidad es que la provincia ha menguado considerablemente también sus ingresos, y esto notoriamente ha terminado afectando un presupuesto que inclusive, Leandro, mucha gente no lo sabe, pero el presupuesto tenía ya un déficit de 1,4, pero en el ejecutado va a terminar siendo un poco más. Yo lo consulté específicamente esto en la reunión que tuvimos con el equipo, y va a rondar el 5%, o sea, un poco más todavía. Y las previsiones que se habían hecho respecto a la situación económica que íbamos a tener en el año, evidentemente no resultaron. Bajó mucho los ingresos por producción fundamentalmente de gas y petróleo. La salida de YPF yo creo que fue central en este punto. Entiendo que ahí el gobierno debió ser un poco más previsor, a sabiendas de que iba a ocurrir esta situación, y buscar otras alternativas más rápidas para que el golpe no se sienta tanto en este tiempo. Ahora han asumido nuevas operadoras, pero las propias nuevas operadoras están hablando o están solicitando una reducción a las empresas tercerizadas de 28-29% en los costos, lo cual esto implicaría indudablemente una baja de actividad, cuando no mayor gente trabajadora afuera por la reducción de gastos, y esto creo que es el escenario en el cual nos encontramos hacia adelante. Entonces, para pasarlo y graficarlo, ya que pedías, esto es como en la vivienda. Vos podés tener, ahora hablando de la deuda, decir, bueno, este mes vamos a construir el garaje de la casa, que dice yo, ya estamos bien en el otro, vamos a construir el garaje, pero no tenemos los ingresos, vamos a solicitar un crédito para construir un garaje. Bueno, eso es vos adquirís un préstamo y es de inversión, ¿no es cierto? Vos vas a invertir para esto. Pero en este caso, lo que se está planteando es que
en la casa ganábamos 4 millones, 3 millones de pesos, ponele 2 millones, y vino y te dijeron, bueno, no, vamos a reducir el salario porque o has sido despedido, ingresaste a otro trabajo y empezaste a ganar 1 millón de pesos y tenías gasto por 2 millones. Bueno, lo tenés que sortear de alguna manera. En esa situación estamos. Y la deuda en sí, Pedro, está bien graficado. Lo que vos decís que es algo así, es decir, no vamos a endeudarnos para agrandar la casa, sino para llegar a fin de mes. Esa sería como exactamente, esa es la discusión. Una cosa es cuando vos generás para inversión, y otra para gastos corrientes. Claro, y en este caso que es una deuda para gastos corrientes, ¿cierto? Sabés que acá distintos diputados, entrevistamos a varios diputados del bloque Unión por la Patria y del oficialismo, la verdad, no sé por qué razón, pero no, bueno, cosa de ellos, no nos han atendido en entrevistas últimamente. Están así como cuidando mucho la palabra, en general. Entonces nos interesa tener todos los puntos de vista. Ahora sí, si vos querés, no digo con tecnicismo, pero con un poco más de rigor de lo que dice el articulado de la ley. ¿Qué te llama la atención del capítulo de deuda? Hablando en concreto, fuera de lo gráfico, que está bueno graficarlo, pero ahora de lo concreto. ¿Qué te llama la atención del capítulo de deuda que propone el gobierno? No, bueno, yo tengo dos cuestiones ahí que fueron parte del debate, ahora esto va a ser un poquito más, pero que fueron parte del debate en su momento ahí con el equipo, porque efectivamente hay dos cuestiones que yo en lo particular, ni estando de concejal ni acá el año pasado, si bien acompañé en general el presupuesto, no voto facultades delegadas, que tiene que ver con esto de no tener el control de parte de la Cámara de Diputados, sino más bien, y está establecido por ley, ojo, ya viene de la gestión anterior, esta cuestión de las facultades delegadas, lo quiero aclarar porque es un punto que aún en acompañamiento o no, es un punto que yo no comparto, entiendo que siempre debe pasar por la Cámara. Hay una ley que se salió todo el año de la gestión anterior que establece que solamente se va a crear una comisión de seguimiento de parte de la Cámara de Diputados. Pero indudablemente no deja de ser una preocupación la cuestión. Estamos hablando de una situación de deuda que implica 339 mil millones con 20 millones de pesos. Es significativa en el presupuesto, pero también, y acá, yo no sé, yo espero, como lo he dicho en otras, no voy a ser hipócrita en esto, porque justamente por eso estoy hablando, y espero que haya también una conversación con todos los sectores, fundamentalmente aquellos que manejan ejecutivos, ¿verdad? Porque, mirá, el día pasado el diputado Santi ha presentado un proyecto al cual lo acompañé, manifestando la preocupación de los municipios respecto a pagos corrientes como el aguinaldo. Claro. Por citarte un ejemplo bien claro que tenemos aquí. Y esto requiere de la atención de todos y de la madurez de todos. Si vos pretendés sortear esta situación, a los efectos de esperar que realmente se revierta la cuestión productiva, que levantemos los ingresos, que se recupere en un estado de recesión fenomenal que está viviendo el país. Pedro, a ver si te interpreto. Vos estás diciendo que el gobierno de la provincia tiene que abrir el diálogo, un diálogo institucional con distintos sectores, empezando por municipios. Absolutamente. ¿Sabés que esto mismo lo dijo el fin de semana Diego Robles, el jefe de gabinete del municipio? No dijo exactamente el mismo concepto, pero habló en el contexto del aniversario de Río Gallegos, y él lo que plantea es un pacto fiscal y social, y dice que tiene que haber un acuerdo con municipios. Y acá entrevistamos a varios diputados. Daniel Peralta fue el que lo dijo con más énfasis. Hace 15 días acá en la radio dijo que se viene un año tan pero tan difícil que el gobierno debe empezar ya mismo a abrir mesas de diálogo con distintos sectores. ¿Vos estás viendo lo mismo, conceptualmente? Se viene un año tan difícil que sí o sí hay que abrir mesa de diálogo. Ahora, a ver si te interpreto también, ¿eso no está pasando? ¿O no hay indicio de que esté pasando? No sé, que hablas con tus colegas de otros pueblos y ciudades. Mira, tuve la oportunidad de hablar así informalmente, obviamente, en el aniversario de Río Gallegos, en el cual estuve participando también. Por supuesto que había intendentes y anteriormente algún espacio, no sé si se ha concretado con la totalidad, algunos han conversado de forma aislada. Yo espero que esto
Porque ¿qué pasa acá, Leandro? Esta situación me está llevando a la necesidad de y ojalá realmente en estos días o en este fin de semana, la verdad que en el día de hoy no he conversado con nadie, se hayan ido concretando estas reuniones, estas charlas, que son centrales en cuanto a estas cuestiones de analizar la realidad, porque indudablemente yo creo que en estas cuestiones en donde te encontrás con una situación crítica, pero crítica incluso por la baja, porque la propia baja de los ingresos provinciales, por supuesto que repercute esto en toma 2, ¿no es cierto? Vos lo sabés bien, repercute inmediatamente, impacta inmediatamente en los municipios, que en muchos de los casos no tienen recaudación propia, no la tienen la mayoría, salvo calculo que Calafate, entiendo yo. Los demás no creo que tengan a través de recaudación propia la posibilidad de sostener muchas de las cuestiones, y si la coparticipación por la baja de ingresos ha bajado, indudablemente impacta. Claro. Ahora, si vos adquirís, ahora cierro con esto, si vos adquirís deuda y en función de la realidad, y las realidades también son requeridas en los distintos municipios, creo que es necesario un ida y vuelta, fundamentalmente para analizar la situación y asumir estos compromisos de todas las partes. Ojalá que se dé. Yo soy, diríamos, lo dije en la comisión, lo repetí en cada nota que me han dado en estos tiempos, insistiendo en esta necesidad. Porque, digo, si la realidad nos está salpicando a todos, y dentro de la casa, diríamos, los requerimientos son es como en la familia, ¿no es cierto? Para todos los que están adentro de la casa, bueno, la atención debe ser privilegiando esa situación y que se soporte entre todos, ¿no es cierto? Bueno, veremos, ojalá que esto realmente ocurra en este tiempo, veremos qué sucede a ese momento, ¿no es cierto?, o en este momento de charla, ojalá que se estén dando. Uh-huh. Pedro, buen día, Héctor te saluda y... Hola Héctor, ¿cómo andas? Bien. El 2026 se avisuela complicado y hay muchos pendientes que deja el gobierno provincial en cuanto a discusiones paritarias, las tres más grandes, salud, docente y también la de Administración Pública Central, ¿no? Sí, gran tema, obviamente que de gran debate y que va a tener su correlato en las próximas reuniones paritarias. Sí. Y... el impacto del nivel nacional y lo que sucede acá con el tema de los salarios, estos siguen estando a la baja y indudablemente requiere de ese acercamiento y que finalice mucho mejor de lo que, o empiece mucho mejor de lo que finalizó, para decirlo en mejores términos, ¿no es cierto? Y que realmente nos encontremos con que los trabajadores, y aún a pesar de esta... Por eso hablo de qué se va a privilegiar, porque justamente uno de los planteos que se hacía con esto es que se tenía que garantizar el tema de salario, salud, educación, los insumos, diríamos, las cosas más importantes. Bueno, esto se tiene que trasladar en ese resguardo fundamentalmente a los trabajadores, que no deja de ser los sectores dentro de los sectores los más vulnerables respecto a una realidad tan cruda como la que se está viviendo, con un proceso de recesión fenomenal, que también lo están padeciendo. Si querés, vamos a otro aspecto, los comerciantes, cualquier vecino que tenga una situación de trabajo, la está padeciendo en los distintos ámbitos, los emprendedores mismos, en el desarrollo hasta de la feria, los resultados, las charlas que si ustedes la han tenido, seguramente que te van a comentar lo mismo. Que sí, es como, mucho. ¿Sabes qué pregunta me sale, Pedro? Como para... es como, ¿de qué vamos a vivir? ¿de qué vamos a vivir el año que viene? Esa es la pregunta. ¿De dónde salen esos recursos? Y bueno, un problema es que también es que
tiene que ver con políticas nacionales, quiero decir con la macro, tiene que ver con el vínculo nación-provincias, tiene que ver con cómo el gobierno nacional, en este caso es el famoso déficit cero, y achicar por todos lados, con la expectativa de bajar la inflación, digamos, esa variante que no está al alcance nuestro, digo, de ninguna provincia, es la que se pone en juego y da un marco a la situación. Es así, y el impacto que han sufrido las provincias ha sido fenomenal. Fíjate vos que otras jurisdicciones están saliendo a buscar deuda ya en dólares y todo eso, también lo debo decir, días pasados en la charla. Por supuesto que a diferencia de otras jurisdicciones, nuestra provincia, y lo dije, no tengo ningún problema en reconocerlo, porque fue así, y se endeudó en su momento en pesos, parte de la gobernación anterior. En otros casos, las situaciones más críticas están endeudadas en dólares y han salido a buscar deuda en dólares. Claro. Es una cuestión que realmente es preocupante. La provincia de Buenos Aires lo vimos días pasados, encima un debate si la autorizan o no la autorizan, ¿no es cierto? Porque, bueno, dentro de la ley financiera, la provincia de Santa Cruz ha cumplido con todos los requisitos del gobierno anterior y el actual. Independientemente de eso, es que la situación macro en la cual con este famoso déficit cero y esta situación, incluso con tensiones respecto a cuestiones que nos pasan acá cerca, ¿no? La habilitación de fondos respecto a la continuidad de la represa, por darte otro ejemplo, que también impacta fuertemente en un ámbito como es la obra pública. Claro. Igual, en este proyecto yo no estoy de acuerdo dentro de los que no estoy de acuerdo, tampoco es con la masa destinada, está bien, estamos en un periodo, pero 40.000 millones, o sea, 1.4 en obra pública, para este 2026, bueno, se ha dicho que lo otro va a salir por Fondo Unirse, pero en este presupuesto... ¿Qué te parece? ¿Poco? Sí, entiendo que debe activarse mucho más. Bueno, esperemos que a través del Fondo Unirse esto sea, porque claro, los municipios también están requiriendo esto. Pedro, las obras que están planteadas aquí son por 40.000 millones, artículo 15, si mal no recuerdo, en la planilla anexa. Y realmente las necesidades que se están requiriendo desde las localidades son mayores. Claro, por eso Pedro, te digo que tiene que ver con este diálogo, que espero que se esté dando, porque seguramente, y con justa razón, Diputado por el Pueblo va a plantear, bueno, por el Fondo Unirse, ¿qué vamos a tener? O desde aquí si se va a ampliar la planilla de porque son necesidades, no claro, estamos hablando de escuelas, sí, cosas elementales, de infraestructura elemental. No estamos hablando de... Exactamente. Claro. Pedro, ¿sabés qué? Nica, una pregunta que te hace enseguida y quisiera, nos queda poquito tiempo, pero 2 o 3 cosas puntuales que me llaman la atención de este cierre de año. Pero, Nica, dale vos. No sé si tendrás la misma impresión, pero que tengo yo, de este cierre del año de un gobierno y de una legislatura como un gobierno provincial poco dialoguista o afecto a entablar diálogos con los que son su oposición y también o con los que no están alineados o con el mismo pensamiento y conducción, ¿no? Mirá, por supuesto que entiendo que cuestiones internas hay en todos lados y en los frentes mucho más, porque no todo el mundo está, no es del mismo palo, diríamos, no hay una, indudablemente. Lo que pasa es que a nivel, por lo que uno observa desde afuera, ¿no es cierto?, se han trasladado hacia externamente, en otros casos una fractura, a veces parecen fracturas expuestas, ¿no es cierto? En otros casos hay otro frente que se guardan y el debate lo hacen hacia adentro, ¿no? Lo vivimos en la legislatura cuando se paró todo el bloque completo y después sin quórum en su momento, recordarán aquella vez, también en la Cámara, exposiciones, bueno, serán cosas que analizará ese frente si se quiere encaminar respecto a dar una señal de unidad hacia afuera, dado que no es la oposición, es el gobierno. O sea, diríamos, estás a cargo como frente y tenés que dar una respuesta, diríamos, hacia la comunidad y esta fisura, en todo caso, discutirlas adentro, ¿no? Esto
va a tener que, seguramente, yo no estoy ahí en ese frente, entiendo que van a tener un debate como tendría todo el mundo en un frente para aunar criterios, más si se pretende encaminar hacia un año bastante conflictivo y próximamente, porque el tiempo pasa tan rápido, Nica, que nos podemos encontrar ya en el 2027, ¿no es cierto? Entonces, son cuestiones que seguramente tendrán que resolver puertas adentro, ¿no? Y por otro lado, en el tema de diálogo, bueno, muchas veces uno se plantea, bueno, el interlocutor, el que va, en función de lo que pasa y lo que se demuestra hacia afuera, ¿es el interlocutor? ¿No es el interlocutor? Ahí, nosotros somos un bloque unipersonal, pero en el debate, ya te vuelvo a repetir, con aquellos diputados que son de otro color político, que tienen representatividad ejecutiva, que son necesarias estas discusiones en estos temas como el presupuesto, no sé si se están dando, por eso te digo, y coincido con vos ahí, Lica, respecto a la necesidad de abrir ese diálogo. Yo no sé si se está dando, no soy... Claro. Porque no estoy tampoco en el frente de todo, entonces no sé si realmente se ha convocado o han convocado a algunos intendentes, a otros no. Esos espacios deben darse en esta situación. Pedro, nos queda poquísimo tiempo. ¿Qué otros temas? A ver, se trata de presupuesto el miércoles, pero veo que hay más temas en el temario y me llama la atención algo. El gobernador mandó hace 15 días una nota para que la Cámara preste acuerdo para la designación de Marilina Jaramillo, que deje de ser la ministra de Economía desde el 1 de enero y pasa a estar en el Tribunal de Cuentas. Si no leí mal, no vi que esté para ser votado este miércoles, pero sí otros cargos del Tribunal de Cuentas. La pregunta es, ¿qué más se vota además de presupuesto el miércoles? No, se vota en el presupuesto de la Cámara, los dos presupuestos se votan y después designaciones en el tribunal. Son dos designaciones y una que vuelve, son las que se votan, no más que eso. Claro, pero no la designación, no la designación de Marilina Jaramillo, ¿cierto? No, porque entró en la última sesión ordinaria, Leandro. Ahora, el asunto, ¿y cómo ir a hacer el gobierno? No tiene que explicar el gobierno, ¿no? Pero me llamó la atención, ¿cómo deja de ser ministra desde el 1 de enero si no tiene acuerdo para ir al Tribunal de Cuentas? Bueno, no sé, ahí supongo que dejará de serlo nomás y no tendrá funciones hasta su designación. No, la verdad que no el mecanismo de designación todavía no se ha llevado adelante con el proceso de la reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Claro. Claro. No dejará de tener funciones durante este tiempo, seguirá la doctora Castro, creo que estaba, porque también la doctora Castro pasaría a vocal, así que del tribunal, claro. Así que supongo que continuará toda esta situación hasta el mes de marzo, ¿no? Así que bueno, veremos qué acontece ahí, igual con algunos movimientos que se señalaban de la Cámara, ¿no? Con el diputado Luxen, pero bueno, hasta ahora no. Claro, si vuelve a ser ministro y demás. Última pregunta, claro, Pedro. Ahí tiene que aceptarse la renuncia en la Cámara de Diputados, porque todavía no ha llegado, ¿viste? Entonces, eso, hasta que no se confirme toda esa situación. Claro. Última pregunta. El Tribunal Superior de Justicia sabemos que está fracturado, hay una especie de dos tribunales no en convivencia, sino en conflicto y con sus respectivas autoridades designadas. Los que entraron votados por la Cámara por propuesta del gobernador, con Mariani, un viejo vocal de ese lado, y la línea, llamémoslo, René Fernández. Ahora vemos el palco del aniversario de Río Gallego, estaba René Fernández, en la misa estaba René Fernández, asumieron las autoridades del Colegio de Abogados y estaba René Fernández, y los otros no aparecen. Es rarísimo, Pedro. Digo, no es la mejor manera de terminar el año para el Poder Judicial de Santa Cruz. No, el Poder Judicial de Santa Cruz, la verdad que sí, es... Dije rarísimo y no es el término que le cabe, es como, es inédito. ¿Quién? Está en una situación de inorganicidad o de una situación, diríamos, de tensión de conflictividad fenomenal, con este reconocimiento o no, con una ley declarada inconstitucional por el tribunal, con la intervención de la Corte Suprema en alguna otra instancia. Cuestiones estas que en lo particular uno manifestó en su momento cuando se discutieron los temas respecto a los mecanismos con los cuales se habían dado y yo creo que sí, no voy a escaparme a la situación de reconocer que
más que una puja jurídica, es una puja política. Una lucha de poder, lo hemos hablado antes, ¿no? Como una puja de poder. Eso independientemente de las cuestiones que se manifiesten a través de acuerdos y decisiones, tampoco no escapa que es un organismo que tiene netamente un carácter político y hoy se está notando claramente. Pero sí, no termina de la mejor manera y la realidad es que esto va a regar hacia abajo, lamentablemente, respecto al funcionamiento del Poder Judicial. Creo que va a terminar, en cierto punto podría terminarse resolviendo políticamente. La verdad que no sé tampoco, ahí tiene que ver con esto de las posiciones y de lo que hablábamos anteriormente respecto a los canales o no, de discusión, de diálogo, si es que están abiertos o no, o las decisiones políticas que se toman. Bueno, no es la mejor manera, ni coincido plenamente, indudablemente, y esto creo que se va a agudizar el año próximo. Estaremos atentos a la sesión del miércoles. Gracias, Pedro, y bueno, felicidades. Que tengas un buen cierre de año. Una feliz Navidad. Muchísimas gracias a ustedes por la atención de todo el año y de siempre, a toda la radio, al mago de la consola ahí, a Brian, maestro. Un saludo enorme también, por supuesto, la atención de siempre, y a todos ustedes y a todos los vecinos, deseándoles lo mejor de lo mejor para su familia, fundamentalmente, ¿no? Para la familia en este 2026, ¿no? Hasta otro momento, Pedro. Un abrazo. Gracias. Pedro Muñoz es diputado y como figura pública hace 20 años que lo conocemos. Por eso la cercanía que uno va ganando con el tiempo, cercanía en el trato, simplemente. Después, por supuesto, que en los temas públicos siempre tratamos de hablar con todo el rigor del caso. En este caso, él cumpliendo un rol de oposición, y oposición, hay que decirlo, solitaria, porque es un monobloque en la Cámara de Diputados. Fue el único diputado electo por lo que había quedado de la construcción de Cambiemos en el 2023, diputado por el área y coalición cívica, diputado provincial. Son ahora las 11:15, ahora a las 11:30 tenemos un asunto navideño importante. Si les parece, lo digo al aire, Roder y Nica, avancemos con todo lo que tengamos ahí, que esté bueno avanzar en estos próximos 15 minutos de programa. 17 grados la temperatura en este momento en la capital de Santa Cruz, cielo mayormente nublado, va a ir pronóstico de viento, ya empezó a soplar el viento y va a haber viento durante todo el día. La máxima para hoy será de 18, es decir que estamos ahí de la temperatura máxima, mínima de 5, sensación térmica de 15. Te propongo una cosa. Escuchemos una canción, escuchemos un poquito de música en esta mañana de lunes 22 de diciembre. A ver, no falta nada para la Navidad, no falta nada. Y una cosa que pensaba el otro día, cortito, reflexión corta. No te vuelvas loco, porque después te pasa la Navidad y la vida sigue, y pasa el año nuevo y la vida sigue, y uno se vuelve loco en esta época del año. No sé por qué. Consejo de amigo nomás, no te vuelvas loco. Disfrutá. Anda a comprar las cosas, anda pensando, organizate, nada. Vete con tu familia, disfrutá del momento, porque la vida es eso, momentos y nada más. Y el momento que se viene es la Navidad, del 24 al 25, y nosotros te acompañamos. Quédate en la 100.9, vestite de verde, que hasta las 12:30 esto es Arriba el Día versión navideña. Amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien a quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme. ¿Quién es tu seductor, tu rey, tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupo yo? Tu misterioso alguien me robó. 11 de la mañana, 16 minutos, mis amigos. Vamos que se viene la Navidad, vamos que la última semanita nomás. Ahí estamos tirando nomás los últimos cartuchos, lo que nos queda, dándolo todo. Y como siempre ustedes son protagonistas. Lo fueron todo el año y lo seguirán siendo el año que viene. Esta familia se agrandó. Cuando hablo de la familia, hablo de la familia de oyentes, de equipo, de todo. Y para nosotros, vos sos una parte súper importante. Y te agradecemos por estar ahí. Y te agradecemos por este mensaje a vos, Nilda, que estás escuchando desde Perito Moreno. Y nos mandaste un mensaje de voz. Te queremos mucho. Estás lejos, pero estamos muy cerca, contrariamente a lo que se cree. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Soy Nilda, de Perito Moreno.
Les deseo unas felices fiestas, que la pasen lindo con sus familias, que este año que viene que sea mejor que el de ahora, que haya mucho trabajo, salud, paz y amor. Les deseo muchas felicidades a ustedes y a su equipo de trabajo. Me gusta mucho su programa, los veo todas las mañanas. Así que muchas felicidades para todos ustedes. Un abrazo grande de larga distancia. Nilda. Gracias, Nilda. Los mismos deseos para vos. Salud, amor, cariño, familia. Nada. Dinero no lo nombro porque me parece que es absolutamente secundario. Y además no hay plata, así que hablemos de lo más importante, que es la salud y el amor. Beso grande para Nilda, le mandamos un beso enorme. No termino de entender si está en Perito Moreno o si está en Córdoba, porque dice, nos manda un mensaje por acá, pero también nos manda por el streaming. Nos dice, buen día chicos, en Córdoba 48 grados, está insoportable el calor en Córdoba. Yo voy a hacer un lechón y pavo arrollado de pollo, todo frío, dice. Claro, con el calor que hace, ¿qué va a comer si no? Yo comería directamente helado, mirá lo que te digo. En mi casa sobra el pan dulce. Le mandamos un beso grande a Nilda, querida, que está escuchando. Un beso enorme, amiga, gracias por estar ahí. Otro mensajito más, les comparto un anónimo que utilizo siempre para estas fechas. Leo, textual. Mario, mensaje de Mario, dice: se acercan las fiestas y empezamos con los preparativos. La mesa, la decoración, el menú. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuántos somos este año? Y en la respuesta aparecen implícitamente las sillas vacías. Las personas que no están, las que están lejos, la que la vida llevó por otro camino, la que eligió no estar, la que la muerte se llevó. Y las sillas vacías duelen. Siento la tristeza, extraño su sonrisa, sus palabras, su abrazo. Pero también veo las sillas ocupadas, quienes todavía están presentes y me aman. Entonces sonrío, porque la vida tiene pérdidas, pero también tiene ganancias. Brindaré con lágrimas contenidas por las sillas vacías y con gratitud por las sillas ocupadas. Ser feliz no es simplemente estar alegre, es estar en paz con la vida tal como es. Muchas felicidades para todos, Mario. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse. Y como no podía ser de otra manera, ya me estaba preguntando en qué andaba. Nos manda un mensajito nuestra querida amiga Alicia. Buenos días chicos. Enero es el mejor mes por mi cumple. Los capricornianos, lo mejor de los signos. Y se ríe, dice: anoche, ¿qué pasó a la 1 de la mañana que cortaron la luz? Yo también me preguntaba lo mismo, sí, porque estaba laburando. ¿No? 1:00 se cortó la luz. 1:10. Sí. Estaba laburando. En mi casa, bueno, también me puse a preparar el programa anoche para hoy levantarme más tarde. Y me pasó lo mismo. Por suerte tenía todo guardado. Vos estabas durmiendo, Nica. Se cortó, al menos en la zona de la rural, el boxing no se cortó tanto tiempo. Fue algo así como cortó la luz. Media hora. No sé, en tu zona, Rodri. Yo ya me había dormido y de repente se prendió la computadora porque dejé cargando un video. Estaba editando y lo dejé cargando y no cargaba. Y cuando termina de cargar el video, que se termina para descargar, es como que se activa solo y me lo reproduce. Y eran las 3:30 de la mañana, de repente, ¡pum! Se escuchaba el video y dije, no, Dios, dije que era 1 minuto duraba, dije, ya está. Y se prendió la luz del cuarto, me tuve que levantar. A mí me pasó lo mismo, tuve que levantar a apagar las luces. Porque no me acordaba, viste, que a veces se corta la luz, no sabes si la dejaste prendida o apagada. Bueno, totalmente. Nico, vos ya estabas durmiendo. Bueno, no leí comunicados de servicios públicos, pero voy a decirlo de esta manera. Ayer se cortó la luz porque es Río Gallegos. Punto. Y seguimos con más información. No sería Río Gallegos, ¿no? Exactamente. El día que no se corte la luz, decís, che, ¿qué pasó? ¿Se dieron cuenta que hace mucho tiempo no se corta la luz? No sería Río Gallegos. Felices 140 años. Otro mensaje. Ahí se viene, mensaje de voz. Para participar del juego, bueno, si es lo que nunca nos gusta, es cuando llega el invitado. Que traje pan dulce, ese que viene con fruta brillantada,
ay, nos miramos nomás, va quedando, ya lo último. Y cuando traen la sidra, la que ya no está de moda, la rama caída, que ya no tiene sabor y nosotros tenemos otras marcas. Entonces, eso creo que es lo más chocante cuando... Pero bueno, como yo le digo a los chicos, caballo regalado no se le miran los dientes. Sí, la fruta brillantada, me quedo con eso. A caballo regalado no se le miran los dientes, estoy de acuerdo con vos, pero a veces decís, che, bueno, si nadie come la fruta brillantada... Tráiganmelo a mí. Llévenselo a Lean. Tráiganmelo a mí. Fañano, ¿cuánto? Que te dejen ahí la fruta brillantada en tu casa. Porque es el único tipo que come fruta brillantada. Acá en la mesa nadie... ¿Vos querés fruta brillantada? No. Vi un chasis acoplado, un camión, frente a la casa de Leandro. Con Chuque, sí. Estaban bajando bolsas. Estaban bajando fruta brillantada. Tráfico de fruta brillantada. Brian no come fruta brillantada. El rey de la fruta brillantada. Rodri no come fruta brillantada. Nadie come. No, por eso dije Leandro Dolan, el único ser en esta tierra. Es fruta brillantada. Aprendí a valorarlas. Sí, fruta brillantado, sí. Aprendí a valorarlas con el correr de los años. La fruta brillantada es la parte blanca, dice comúnmente es la parte blanca de la cáscara de sandía o cáscara de cítricos. Que Eso ha sido sí, conservada y endulzada al hervirla en almíbar de azúcar, perdiendo humedad y adquiriendo un aspecto brillante y textura gomosa, usándose mucho en repostería, especialmente para el pan dulce. Con la descripción que estás haciendo, así como te comes 20 morís, digamos, ¿no? Sí. Como una cosa. No me gustó esa descripción. Hiperglucemia garantizada. Sí. Está bien. Lo que decía Fabiana, le mandamos un beso, ella mandaba el audio, es como si trajiste Manaos, tomala Manaos, ¿no? Ese concepto. Sí. Si traes la fruta brillantada, yo y te la lo llevo a sidra otro que ya plano. nadie toma, Claro. es el chiste de la Manaos. Es eso. Claro, aplicado sí. en la Navidad. Sí, o está el otro chiste igual, aplicado a eso. Hacen un asado grande, entre familias, ¿viste? Y cada uno ponía... Dice mi papá que le sirvas un poco más de carne, dicen, va el nene y le dice al parrillero, ay, ¿tu papá qué trajo? No, nosotros trajimos patamuslo. Ah, bueno, te voy a servir patamuslo. Claro. Sí, es real eso, gente, bueno, pero bueno, no hay guita tampoco. Claro, No, eso, es en verdad, tal sí. caso poder conversarlo. El que trae patamulo come patamulo. Claro, Esa es la frase, claro. digamos, ¿no? Corta la olla. Es cierto que en este contexto económico mucha gente hace un enorme esfuerzo Sí. para tener una comida rica, ¿no? Total. Así que bueno, el contexto no ayuda a esa discusión, no ayuda a saldar esa discusión. Es cierto. Che, hablando un poquito de todo, aclarando una cosa, los mensajes que están mandando, todos los que mandan mensajes y nos dicen cuál es esa comida o ese postre o lo que sea que se lleva para Navidad para morfar que nadie quiere pero que nadie se anima a decirlo y que todos se hacen los boludos, literalmente, perdón por la palabra, pero hay que decirlo así. Bueno, al 1551 6051, ¿cuál es esa comida que vos decís, che, no la quiere nadie pero todo el mundo la lleva? 1551 6051. La comida típica de la Navidad no solamente tiene que ser dulce, puede ser una ensalada, puede ser, lo decíamos recién, a alguien no le gusta el fiambre alemán, bueno, fiambre alemán, arrollado, qué sé yo, los huevos rellenos, a mí los huevos rellenos me encantan, pero hay gente que no. 1551 6051. No manda mensaje Fabiana con una foto. Rodri, ¿la tenés la fotito ahí? ¿Sabes en dónde estuvo Fabiana? ¿Dónde? Estuvo en Buen Apetito. Y ganó el otro día. Ganó el otro día, se llevó dos porciones de pasta casera con salsa elección. Fabiana, y nos manda la foto que la tenemos ahí en este mismo momento en el streaming. No le digo buen provecho porque ya lo debe haber degustado. Pero hoy tenemos regalo de Buen Apetito también, pero son 2 cajas de ravioles. Pero fíjate la foto, comiendo con... ¿Ya está? Imagino yo que será la hija, la nieta. Ahí, mirá la fotito, con los Ahí. platos de ravioles, mirá. La fuente, Es su nieta. la salsita, mirá Es una Fabiana. nietita. Y el árbol de Navidad en el fondo. Eso mismo me llamó la atención. Qué Ese árbol de pedazo de Navidad está árbol. muy bien producido. Qué pedazo de árbol, mirá, tiene... Pero a esta sí que no le faltaba, le metió bola por todos lados. No, es una cosa de locos ese árbol. Mirá lo que es el árbol de Fabiana. Sueño con un árbol así. Qué lindo el árbol de Fabiana. Sí, y seguramente yo conociéndola, Sí. debe haber hecho algún Papá Noel de amigurumi. ¿Sabes que trabaja muy bien ella con crochet, amigurumi y todo eso? Ah, sí, vos decís que ha hecho con las manos, decís manualidades. Sí, yo calculo que sí. Muchachos, Que nos diga. Que nos diga, un mensajito más. Nos dicen por acá, yo conozco el fiambre alemán desde fines de los 80. Un montón de tiempo. Claro, en mi caso también, ¿ves? Es más o menos esa época. Toda una vida. Claro, de niño ya había fiambre alemán en la mesa navideña en mi familia. El vitel toné apareció en los 90, igual que las lenguas a la vinagreta.
Se cena a las 8. Está tirando todas máximas. Tempranísimo. Todos 8, pero factos, como dicen ahora. Pero a las ¿no? 8 me estoy pegando un baño en el mejor de los casos. Los factos de Xian. Xian no se escribe, dice, son todos factos. Yo conozco el fiambre alemán desde los 80, el vitel tonel apareció en los 90, se cena a las 8 de la noche. Para mí, yo a las 8 de la noche, como decís vos, yo me estoy, si Dios quiere, me estoy bañando. Claro. A esa hora estoy tirado con una fiaca tremenda. Después haces un break, dice, con una mesa dulce esperando a las 12 para descorchar la sidra. Y después tomate relleno, un invento mal, dice. La ensalada de frutas se come al otro día antes del asado para alivianar la pancita de la noche anterior. Estos son las reglas de Xian. Así Xian vive la Navidad al 1551 6051. Participan entonces por las 2 cajas de ravioles de Buen Apetito, más las 2 salsas a elección. 1551 6051. Los amigos que están mirando por el streaming también participan. Tenemos visita, Tenemos, describilo vos, Nica. Roji blanco. ¿Un hincha de River? No. Claro, podría ser. Es rojo y blanco. Un Tiene hincha de un... rojo. No es, tampoco es. Un hincha de Estudiantes. Que acaba de ser campeón no, 2 veces en una semana. No sé qué hace ese Papá Noel con esos colores, porque Un cartel de se me pares. hace que ese Ceneice, ese Papá Noel es Ceneice. Ah, es Papá Noel. Che, tenemos un Papá Noel. Sí. Enseguida entra el estudio de Papá Noel y vamos a hablar de una campaña. Pagó estacionamiento ahí recién los renos, lo dejó ahí paradito, los renos están en marcha, ¿viste? Y por suerte tenemos un estacionamiento bastante generoso justo Claro. enfrente de la radio, ¿no? Exacto, Una pregunta, hablando de los renos, ¿ustedes al Renault 12 le dicen Reno? No, boludo, la verdad. Renault. Pero no le Está dicen bien, Reno. no. Fue un buen chiste al Renault. paso, está bien. No, pero pregunto en serio, de verdad. ¿No, No, le dicen no. che el Reno? ¿No? Renault. No, Renault, claro. Renault. Es francés, ¿no? Es francés. Pero está bien, pero con cariño, digo. A eso me refiero. Che, el Reno. Renolés. Es que ya no hay Renault 12 prácticamente, ¿no? Carne de Bueno, perro. algunos hay. Sí que eran carne de perro. Son buenos, sobreviven Muy buen algunos. Muy buenos. 11 de la mañana, 29 minutos en toda la República Argentina. Actualizamos los datos del tiempo y enseguida prepárate. Digo, los chicos, trae a los nenes a la... Digo, los nenes no están más en el colegio, están en la casa. Ya están de vacaciones. Así que digo, Fabiana, vos que estás con tu nieta, o vos que estás con tu nieto, o vos que estás con tu hijo, o vos que estás con... ¿Está Papá Noel en este momento? Digo, porque Papá Noel, te cuento una cosa, paréntesis. Papá Noel tuvo que pasar por la aduana, pero viste cómo ahora agilizaron el tema de las importaciones y todo. Entró a la Argentina rápido y vino a dejar los regalos. Pasó chimenea por chimenea. ¿Qué me dirás? ¿Qué chimeneas y chimeneas no hay? Bueno, pero pasó igual. Pasó igual y ya se adelantó. Y antes del 24, ya sabe más o menos, hizo la listita, tiene los nombres de los chicos, todos los que mandaron carta a Papá Noel van a tener su regalito. El recorrido. Hizo el recorrido, marcó, dijo, che, pero pará, ¿cómo puede ser que la Goti vaya para allá y después tengo que volver? ¿Quién trazó esta ciudad? Bueno, no importa, ya fue, bueno, Claro. ya más o menos marcó autovía, después dobló por Gendarmería Nacional, esas diagonales que Papá Noel dice, che, loco, me van a hacer perder tiempo, después tengo que seguir viaje. Bueno, lo cierto es que está en Río Gallegos, eso les quería decir. Papá Noel está acá, y como está acá, nosotros le tiramos un mensaje, le mandamos un WhatsApp, mensaje de voz, y le preguntamos, che, ¿no te pinta venirte a la radio? Venirte a Nuevo Y ya Día? huele a Navidad. Y bueno, exactamente, dijo, bueno, sí, vamos, me voy a pegar una vueltita, me pego una vueltita. ¿Qué pasó? Nos confirma a último minuto, se pegó una vuelta por acá, dejó los renos estacionados acá a la vuelta, le pedimos a la gente del CIPEM que por favor no le cobrara el estacionamiento. La gente del CIPEM dijo, no le vamos a cobrar. Claro, no se Fue va a Papá Noel. activar antes de la Navidad. Pero imagínate además que hacerle una multa o dejarle la patente de los renos ahí. Claro, como hacerle una multa al Papa, una cosa así, ¿no? Claro, Por mal estacionamiento. exactamente. Dejar los renos ahí, bueno, nada, la cuestión está todo charlado, está medio mal estacionados igual, lo dejó como medio demasiado despegado de la vereda, pero bueno. Y lo que pasa es que para doblar se le complica con los renos. Sí, no es fácil Doblar manejar un reno. abierto, claro. No es fácil manejar un reno. Y a todo esto podemos colaborar, porque lo que se trata la charla que viene enseguida es de que podemos nosotros sumarnos a la campaña. Y ustedes lleven a los niños en este momento a la pantalla del streaming en YouTube, que en un minuto nomás está Papá Noel en exclusiva, a vivo, en los estudios de Radio Nuevo Día. 11 de la mañana, 31 minutos. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario.
Que estas fiestas abran nuevas oportunidades y construyan un año lleno de proyectos. Desde Moni Aberturas, industria santacruceña dedicada a la fabricación de aberturas, agradecemos su confianza y les deseamos una Navidad en paz y un año nuevo lleno de logros. Felices fiestas. Un mensaje de Moni Aberturas y Radio Nuevo Día 100.9. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. La Municipalidad de Río Gallegos inauguró el nuevo edificio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el multiespacio de promoción de derechos en Crucero General Belgrano y Guerrero. Un espacio con consultorios, acompañamiento familiar, talleres, apoyo escolar, formación en oficios y un auditorio abierto a la comunidad. Una decisión política que pone a la niñez en el centro. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, Intendente. En estas fiestas, que todos sus caminos los encuentren rodeados de bienestar y buenos momentos. Pacheco Neumáticos, especialistas en llantas y neumáticos en Río Gallegos, les desea una Navidad segura y un año nuevo acelerando hacia nuevos desafíos. ¡Felices fiestas! Acompaña este saludo Radio Nuevo Día 100.9. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso.
2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En esta Navidad, agradecemos la confianza de cada familia y comercio que nos elige día a día. Desde distribuidora Tía María, mayorista de frutas y verduras, les deseamos unas fiestas frescas, llenas de sabor y buenos momentos compartidos. ¡Felices fiestas! Un saludo de Tía María en Radio Nuevo Día 100.9. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más sabe. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar.
Comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Y ya huele a Navidad. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Son las 11 de la mañana, 43 minutos. Seguimos adelante en esta emisión del lunes 22 de diciembre de Arriba al Día. Este programa que estamos promediando la 10ª temporada en el aire de Radio Nuevo Día. Bueno, a dos días de la Nochebuena. Y además de que está bueno siempre conversar de la Navidad, y está bueno hablar con Papá Noel. Horacio, un Papá Noel que bien conocemos. Horacio, ¿cómo estás? Hola, Papá Noel. hola para todos. ¿Cómo anda usted, Papá Noel? ¿Cómo están, chicos? Espero que bien. Ya estamos acá por Río Gallegos recorriendo las calles. Viene de un fin de semana movidito, Papá Noel. Sí, gracias a Dios pudimos andar por varios lugares, recibiendo las cartitas de los chicos, sacándonos fotos, entregando caramelos, así que muy, muy contentos estamos. En el boxing, ¿no? En la zona del boxing. Estuvimos en el boxing, estuvimos en la rural, estuvimos acá en el centro, ¿cómo se llama? En Ramón y Cajal 60, que no me acuerdo cómo se llama ese lugar. También anduvimos en varios barrios y ahora todavía nos quedan un par de barrios y a pelear con el viento. Veía en redes sociales, porque bueno, Papá Noel usa redes sociales. Yo lo vi a Papá Noel el sábado. El sábado. Sí, nos cruzamos el sábado, sí, nos cruzamos el sábado. ¿En qué se puede acá contar? En Rivadavia y Kirchner. ¿Y cómo fue la situación? ¿Qué estaban Estaba haciendo? Papá Noel repartiendo caramelos. Sí, todos los años Papá Noel, aparte de recorrer los barrios, recorre el centro y aprovecha a saludar a los chicos, sacarse fotos, bailar con ellos, comer unos ricos dulces y bueno, y disfrutar en familia, ¿no? Esto arrancó el 19. Y claro, el día de mi cumpleaños, el 19, Papá Noel cumple años el 19 de diciembre, salgo a las calles todos los años y más acá en el Río Gallegos querido, ¿no? Claro, el 19, ¿en serio? ¿Papá Noel cumplís años el 19? ¿Fue el cumpleaños en la ciudad? Sí, el día del cumpleaños de Papá Noel es el día del aniversario de Río Gallegos. Claro, bueno, 140 años hemos cumplido, día que vale decir, por suerte el clima acompañó, después de una semana que estuvo dura, el clima estuvo duro la semana pasada, y desde el 19, no digamos que es un super verano rivalleguense, pero el clima ha mejorado bastante con un poco de viento. Papá Noel, andás por los barrios. ¿Cómo es esa experiencia andar por los barrios en un año que sabemos que es difícil? Sí, realmente Papá Noel todos los años armaba canastas navideñas y bueno, ahí está sonando el celular de Papá Noel, lo que pasa es que suena todo el día, por permiso lo voy a apagar. Adelante. Me están pidiendo que lo llame porque Papá Noel, les cuento, a partir de las 7 de la tarde hace videollamada con todos los chicos que quieran, me escriben a mi celular y Papá Noel los llama en vivo y habla con ellos. El tema es que, bueno, como vos decías, los barrios todos los años armamos canasta navideña, este año fue imposible, así que estamos solamente juntando caramelos, golosinas, saludando a los chicos casa por casa y recibiendo las cartitas de ellos, ¿no? De lo que se pueda contar, porque el asunto es como el personaje y la realidad, ¿no? Y estamos así como en ese límite todo el tiempo. Pero en un punto no nos podemos hacer los onzos. Quiero decir, es un año de veras difícil. ¿Qué se puede describir de eso? A ver, que no haya canastas navideñas y sí golosinas es un síntoma de que a mucha gente le está sencillamente costando dar una mano para una canasta navideña. Porque lo que ahora vamos a difundir, recién estaba sonando el WhatsApp, el celu, vamos a difundir una línea de contacto para que podamos nosotros colaborar. Pero es llevar golosinas a los chicos en estos días. Ahora, hablando un poquito más de lo que se pueda contar en este contexto,
del año difícil que estamos compartiendo, que estamos terminando. Sí, veníamos de los últimos años complicados, cada vez las canastas navideñas eran menos, pero este año, directamente no la pudimos hacer porque vimos que un montón de gente que colaboró con Papá Noel todos estos años desinteresadamente, estos años no podían. Muchos comerciantes que me donaban también, me donaban 8 o 10 cajas de pan dulce, me donaban 100, 120 pollos. Hoy lamentablemente el comercio no está como para esa donación y yo los entiendo, entonces para no comprometer a ningún amigo, a ningún vecino y sabiendo el esfuerzo que hacen, solamente pedimos golosinas y chupetines para que los chicos puedan sacarse una foto con Papá Noel y pasar un momento de alegría, ¿no? Claro, compartir un buen momento, que no es poco, ¿cierto? Sí, no, sí, seguro. Tengo el teléfono, un montón de vecinos que nosotros todos los años ayudábamos con canasta navideña, que me escribieron y lamentablemente le tuve que decir que este año no íbamos a tener, ¿no? Hay un celular, hay un WhatsApp, que es el 2966 41 47 72. 41 47 72. Correcto. Si las personas mandan un WhatsApp, ¿qué tienen que comentarte? ¿Con qué se puede ayudar, colaborar? Porque estuviste el fin de semana en distintos lugares de la ciudad. Bueno, el boxing tuvo mucha gente, justo el boxing La Rural tuvo feria todo el fin de semana, andaba mucha gente por allí. Pero la idea es, esto en realidad sigue hasta el 24, hasta el mismo 24 que es pasado mañana. Sí, tuvimos en Espacio Urbano, que siempre nos invitan las chicas de Espacio Urbano, quiero agradecer. Recibimos un montón de chicos. Ahí la gente de Espacio Urbano juntó varias cosas de donaciones de la gente que van a ser repartidas en varios lugares, ¿no? Es muy importante que la gente ayudó un montón ahí. También estuve en Buenas Vibras sacándome fotos con los chicos. Y Papá Noel va a andar como siempre todos los días hasta el 24, 4 o 5 de la tarde. Papá Noel va a andar por las calles de Río Gallego. Hoy me toca el centro y me toca barrio 22 de septiembre, Patagonia y mañana barrio Los Lolos, donde Papá Noel va a ir a saludar a los chicos. 22 de septiembre, Patagonia y barrio Los Lolos. Toda la zona oeste. Digamos. Vamos por barrio, lo que pasa es que Papá Noel no tiene unas botas muy buenas, con mucho calce, así que vamos muy despacio por las piedras pero igual tratamos de recorrer las mayores de manzanas posible y los chicos ya empiezan a gritar uno al otro y empiezan a salir de las casas, así que pasamos un momento muy lindo. Algo que esté faltando para esta actividad, faltan golosinas, te falta algo, Papá Noel, alguien que te pueda ayudar. Yo creo que con la cantidad de chicos que tenemos en los barrios sí vamos a estar escasos de golosinas, como nunca nos había pasado, siempre nos sobraban golosinas, pero yo tengo el auto, en este momento lo tengo lleno el baúl, pero eso va a volar porque vos sabés que en los barrios cuando uno camina una cuadra salen chicos de todos lados y mínimo tenés que darle 3 o 4 caramelos o un chupetín hemos repartido alfajores, hemos repartido turrones, gracias a Dios. Pudimos comprar varias cositas, pero yo creo que para el 24 vamos a andar medio justito. ¿Dónde se puede canalizar, a dónde te pueden llevar la ayuda de golosinas? Mi domicilio es Mendieros 9, esquina La Rioja, frente a la cancha del boxing, justo donde hacen los espectáculos, mi casa en la esquina. Y si no, me pueden escribir, como ustedes dijeron, a mi WhatsApp, o pasarme en Mercado Pago, me pueden decir, Horacio, no es necesario 5 o 6 bolsas, una bolsita de caramelo, unos chupetines, todo ayuda. Entonces, todo ayuda, ¿viste? Y uno puede pasar al domicilio, o alguno de mis hijos puede ir hasta allá y retirarlo, porque yo en realidad ando en el centro y ando incomunicado, el celular queda en la bolsa. Estoy leyendo acá la nota que publicó nuestra web. Hay una nota en el diarionuevodía.com.ar. Papá Noel vuelve a los barrios de Río Gallegos y pide colaboración. El vecino Horacio Hueque lanzó una campaña solidaria para acompañar el tradicional recorrido como Papá Noel que realizará, que ya comenzó, ¿no? El día del aniversario, que es el día del cumpleaños de Papá Noel también, nuestro Papá Noel rivalleguense. Por distintos barrios de la ciudad. Acá está el WhatsApp, Diego, está en la nota. Nosotros lo difundimos ahora al aire en la radio de nuevo. Nunca está de más ir reiterándolo. 41 47 72. Claro que con el 2966 adelante. 41 47 72. ¿Vas a ir acompañado de Grinch? No. Sí, acá en el centro vamos a andar con el Grinch, como hacemos todos los años. Ahora le tengo que escribir para ver a qué hora nos encontramos y salimos a saludar. Que te conteste bien. No, me contesta bien. Estamos bien, estamos bastante... se están llevando bien. Sí, estamos llevando. Ayer me robó la bolsa como 5 o 6 veces ahí en el Espacio Urbano, los chicos lo corrieron y las pudimos recuperar, pero hay momentos que se comporta bien. Es muy bueno ese contrapunto con el Grinch, es espectacular. Sí, a los chicos les encanta, así que este chico Lea que me acompaña siempre, un excelente
el Grinch, así que la pasamos muy lindo y los chicos se divierten. Pensaba lo siguiente, nos pasó todo el año en la radio, cuando acá difundimos que alguien necesita una mano, incluso gente que ha necesitado pasajes en situaciones económicas muy difíciles, a veces no nos enteramos quién, pero después sabemos que alguien ayudó. Sí, verdad. Y te debe pasar un montón, digo, en esta radio como en otros también, ¿no? Digo, otros medios, redes sociales y demás. Yo los he visitado a ustedes un montón de veces y te digo la verdad, llegué acá a la esquina y ya tenía el teléfono explotado de mensajes. La gente muy solidaria en Río Gallegos. Bueno, por eso está bueno decir, a ver, con el mango ajustado, mucha gente colabora con lo que puede. Sí, Supongamos va ahora a un kiosco, a un mayorista y te compra una bolsa de caramelos. Buenísimo, genial. Eso por supuesto que suma. Ahora, si se puede pensar un minuto en qué golosinas pueden ser. Parece menor la pregunta o la descripción, pero por ahí hay gente que dice, che, a ver, ¿pero qué está faltando? Hay caramelos, hay chupetines, ¿qué está faltando? Por ahí hay alguien que suma otra cosa. ¿Qué se te ocurre? Se pueden hacer budines, pan dulce para la familia, para la mesa de la familia. Nosotros, de todo lo que recibimos, bienvenido. Nosotros siempre pedimos caramelos masticables porque son muchos los nenes chiquitos que me vienen a ver y tiene que ser masticable en el otro porque se pueden atorar. Y bueno, el chupetines, que es lo más económico que hay, y podemos llegar a muchos chicos. Los chicos, en realidad, cuando lo ven a Papá Noel, es la emoción que tienen ellos, que agarran el caramelo, pero no dejan de mirarlo a Papá Noel, y es la alegría del momento, porque después los papás me escriben diciendo, no sabes, mi hijo llegó contento a la casa, está todo el día hablando de Papá Noel. Entonces no es tanto la golosina, sino el momento de encontrarse con Papá Noel, que Papá Noel le pregunte cómo le fue en la escuela, qué le pidió, cómo están sus hermanitos, y todas esas cosas, el nene no se lo olvida más. Claro, es ese momento, esa experiencia. Sí. ¿Cuántos años ya Papá Noel de campaña? Y campañas como navideñas, 12, ¿no? 14, me perdí ya ahora, pero sí, va fácil. Sí, el otro día estaba mirando fotos que me acompañaban mis duendes, que tenían 5 años, y hoy ese duende tiene 19. Oh, sí. Así que pasó el tiempo. Sí, unos 12, 14 años fáciles. ¿Y te acostumbras a las emociones? No, me cuesta un montón. Papá Noel es bastante, en ese sentido, me cuesta. Me han tocado casos muy, no sé cómo explicarlo, pero momentos muy duros que, bueno, trato de afrontarlos, sacar una sonrisa, porque para eso está Papá Noel, pero después que se van el nene ese o la mamá me cuenta el problema, toca a fondo, sí. Por eso lo hago esto, porque sé que puedo ayudar a mucha gente, por ahí con una sonrisa, o un abrazo, o una foto con ese nene que por ahí no la va a pasar bien, ¿viste? Bueno, entonces vamos a decirlo una vez más y habilitamos el micrófono allá. Papá Noel, allá está Rodrigo, en la otra punta de la mesa. Es Hola, 41 47 72 2966 41 47 72 el WhatsApp para que puedan colaborar. Entonces, la consigna es golosinas. Sí, golosinas. Aunque sabes, si hay alguna otra cosa, como recién decías, es bienvenido de ya, porque bueno, de veras, es un año muy difícil, muy difícil. Entonces, bueno, toda la colaboración que se pueda dar, incluso hasta el 24, hoy estamos 22, hoy, mañana y pasado mañana, 41 47 72 es el WhatsApp para que se puedan comunicar. ¿Qué tal, Papá Noel? Buenos días, ¿cómo andamos? Hola, buen día, ¿cómo estamos? Tanto tiempo, hace un año que no nos vemos. En serio, ¿no? Pasó rápido el año igual. Pasó rápido, sí, impresionante. Sí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Se dejó crecer la barba? Sí, me creció un poquito este año, así que estamos muy contentos que crece. ¿Se corta la barba? Pregunto una serie de preguntas para hacerle, ¿puede ser? Sí, como no. Y a veces voy a la peluquería, me la retoco un poco y para quedar más prolijo con los niños. ¿Y el traje lo llevas a la tintorería o siempre cada 5 años? Ponele? No, el traje va... No puedo dar la tintorería que lo llevo, como lo hacen gratis, pero lo llevo a la tintorería porque es un traje que me han traído de afuera del país. Porque se ve muy bien, se ve un rojo intenso. Si puedo decir quién me lo presta, no hay problema. Sí. Bueno, este traje es un canje, me lo presta de Zona Franca, el señor Andrés Clark, gerente, me lo donó, me lo prestó, y bueno, yo la consigna que tengo es 2 días antes de la Navidad, que sea el 19 y el 23, voy un rato a Zona Franca, saludo a los chicos, me saco fotos en un lugar que tienen, y ellos me los prestan para usarlo en todos los eventos que necesite Papá Noel en Río Gallegos. Ahí va. Ah, ok, o sea que tenés el traje... Sí, un traje muy lindo que me trajeron hace 2 años. Otra pregunta más que te quería hacer. Sí. En Argentina, vos acabás de llegar a Argentina hace poco, digamos. Hace poquito, vos venís, ¿de dónde venías? ¿De qué país venís? De Bélgica venía. De Bélgica, ok. 22.000 kilómetros hice. ¿22.000 kilómetros? Bélgica, sí. Apa, ok, una distancia considerable. Sí, lejos, sí. Bueno, de Bélgica hasta acá tenés una distancia enorme. ¿Te habrás encontrado con otro? En Argentina no hay chimeneas. Entonces, hay muy pocas. Lo que te quiero preguntar es con ese, ¿cómo te arreglas? ¿Qué te anda? ¿Entrás por la puerta? ¿Te mandás de una? ¿Golpeás, tocas timbre, haces palma?
No, golpeo, hago palmas y a veces me mando de una en algunas casas que ya vengo hace años, ¿no? Y dejás el regalo, digamos. Dejamos el regalo para los niños y bueno, los niños al otro día felices. Al que corta la música después de las 12, ¿le dejás carbón? No, el carbón ya no traigo más carbón. No se acabó, no. Juguetes. Pues ya fue el carbón, digamos. Sí, hay chicos que me dicen el año pasado me trajeron un carbón, le digo, bueno, yo no fui, yo te traje un juguete. Claro, no fuiste no sé vos. qué habrá pasado. No me hagan cargo a mí, digamos. Claro, sí. ¿Con qué brinda Papá Noel? ¿Con ananá fizz? ¿Con sidra? ¿Con agua? ¿Con qué brinda? Con sidra. Con sidra. Sí. Ahí está. ¿Y cuál es el plato que no puede faltar en la mesa de Papá Noel en Navidad? Si comés, porque en realidad estás laburando a esa hora, mientras todo... Sí, pero después que termino, el vitel tonel es la especialidad de Papá Noel que le gusta. Siempre le digo a los chicos que dejen vitel tonel en la casa, así cuando llego como algo. Claro, y vos te llevas el vitel toné, sí, claro. Te lo vas comiendo en un tupper arriba de los renos. Arriba de los renos, sí. Que ahora los tengo mal estacionado acá en la Zapiola, espero que no me hagan una multa. Eso te quería preguntar, por el tema del estacionamiento, el tema del CIPEM, ¿tuviste algún inconveniente? ¿Te dejaron estacionar los renos igual? ¿No tuviste problemas? Por las dudas habilité el sistema y lo activé para evitar problemas que me lleven los renos o me hagan una multa. ¿Y qué te cobran? ¿Por reno o por todo No, el me vehículo? cobran por todo el trineo. Ok, ¿Uber? ¿Te manejás en Uber o usás los renos solamente? No, uso los renos. ¿Uber no? No, solo reno. Solo reno. Ok, bueno, esas cosas quería preguntarte porque hace tanto que no nos vemos, ¿viste? Y siempre que nos cruzamos estás apurado, estás haciendo regalar cosas y solamente quería saber eso. Che, pero bueno, espero que tenga un lindo año, que sea un lindo año con los chicos. Es un año muy especial, Papá Noel, ¿o no? Sí, te agradezco un montón y como vos decís, es un año muy especial. Por eso Papá Noel tiene que estar todo el día en la calle hasta que llegue el día 24, que tengo que salir anoche a repartir y la tarde llevar una alegría a todos los niños de la ciudad. Ahí está, bueno, ahí va a ser el año, lo van a esperar con muchas ansias. Hay muchos chicos que están mirando ahora, vos sabés que tenemos público infantil en este programa. Qué bueno. Increíblemente, uno dice, che, qué loco, que chicos escuchen la radio, pero hay muchos chicos que escuchan Nuevo Día. Así que bueno, nada, están los chicos mirando en este momento. Bueno, por eso chicos, aportarse muy bien, como le digo siempre, porque los duendes los va a estar mirando todo el día y en Navidad les voy a tener un lindo regalo. El que mejor pueda para poner le va a llegar. Por ahí ustedes piden un iPhone 17, una Play 5 y por ahí no llega, pero Papá Noel tiene el trineo cargado de tantas cosas que a veces no puedo cumplir con eso. Pero saben que de corazón el mejor regalo lo voy a llevar a todos los chicos. Los quiero todos mucho. ¡Oh, chicos! Aguante Papá Noel, todavía. Ahí están los chicos, ya escucharon el mensaje oficial de Papá Noel. O sea, vas a pasar por toda la ciudad entonces. Sí, por supuesto, por toda la ciudad como hacemos todos los años. Ok, ¿te manejás bien el GOTI, autovía, te agarrás por toda la ciudad? Sí, tuve algunos problemas con unos cambios de calle, pero bueno, ahí con los trineos los tuve que dar la vuelta, medio en algunos lugares, pero bueno. Igual llegamos. Ahí está, mi bueno amigo Papá Noel, le quedan 24 horas nomás, así que aproveche para descansar lo que pueda ahora, si es que puede, ¿no? Porque... No, hoy tengo todo el día de actividad, gracias a Dios, así que hoy, mañana y pasado, así que darle con todo, cosa que lleguemos a la Navidad todos contentos. A full, bueno, ¿está bien que yo te diga a vos Feliz Navidad, Papá Noel, o vos me tenés que decir? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Entre todos nos podemos decir Feliz Navidad. Feliz Navidad, Papá Noel. Igualmente para vos y para todos los que están acá. Y Papá Noel va a estar hoy entonces, aquí en el centro de la ciudad, más o menos coordenadas por qué zona, más o menos. Mira, por lo general ando entre calle San Martín y Kirchner hasta Vélez Sarsfield y Kirchner. Es el sector donde más chicos encuentro, ¿no? Después igual, Papá Noel se sube al colectivo, recorre con el colectivo, los choferes me dejan subir y bajar tranquilamente y voy a todos los lugares esos donde se come comida rápida que está lleno de niños. Entonces voy ahí, entro ahí, los saludo, me siento con ellos, charlo y bueno, y pasamos un lindo momento. Y hoy hay 3 barrios además. Sí, y el 24, gracias, si me dejan agradecer al hospital, a los médicos del hospital. Hoy me van a pasar el listado de los chicos que lamentablemente quedan internados. Siempre tratan los médicos de darle el alta a la gran mayor posible, pero siempre lamentablemente algunos quedan. Entonces a esos chicos que quedan ahí, en el área 24, de pediatría, vamos y le entregamos un regalo nuevo, no usado, a cada uno de esos nenes. Nos dan las edades, nene, y bueno, en función de eso se los llevamos el día de Navidad. El día de Navidad, qué lindo. Sí, el 24 al mediodía vamos. Y hoy entonces vale la pena recordar los barrios. Sí, son 3 22 de septiembre, Patagonia y Barrio Los Lolos. El WhatsApp para colaborar con Papá Noel Horacio, que está aquí con nosotros, 41 47 72. Lo decimos de nuevo, el WhatsApp 41 47 72. La consigna es golosinas, pero también es bienvenida alguna otra cosa de la mesa navideña para estos días. Por supuesto. Papá Noel, mensaje final. Pensá en los riogalleguenses que están escuchándote.
bueno, realmente Papá Noel no escapa a la realidad, sabe la realidad que estamos pasando en el país, en Santa Cruz especialmente, y bueno, deseo que haya mucho amor, mucha paz en cada domicilio, que los niños pasen una excelente Navidad junto a sus padres, y a los que han perdido familiares ahora hace muy poquito, bueno, mandarles un fuerte abrazo y bueno, que tengamos una linda Navidad todos y que el año que viene sea mejor. Gracias por venir. No, al contrario, saludar a todos los chicos. Chao chicos, nos vemos en estos días, los quiero todos. ¡Oh, oh, oh, oh! Por favor, mamá y hijo con antifaz, disfrutando su noche de paz. Sueña un sueño imposible, sueña tu sueño imposible. ¡Yeah! Che, amigos, una cosa les quería contar. Este domingo, 28 de diciembre, o sea, después de Navidad, y viste que entonces se les pasa a ustedes igual, ¿no? Pero es como, la Navidad es como uno piensa hasta ahí, hasta el 25. Y se olvida, después en el medio tenemos 5 o 6 días más. Hasta llegar Año Nuevo. Hasta llegar Año Nuevo, pero es como que cuando son las fiestas, uno piensa la vida hasta ahí. Hasta el 25, después hasta el 31. Bueno, pero después del 25, este domingo 28 de diciembre, presten atención, se viene el sorteo del Telebingo especial de fin de año en el gimnasio del Cepard, acá en Gallegos, ubicado en el cruce de El Chaltén y Lisandro de la Torre. Van a sortear una camioneta Jeep que está buenísima, 0 kilómetros, Jeep Renegade 0 kilómetros. Es una, obviamente, de las camionetas más lindas que hay, lejos, por un cartón que vale 20.000 pesos, que ya está a la venta, lo podés encontrar y pedírselo a cualquiera de los vendedores que están parados en la puerta de los supermercados, en las esquinas, en la puerta de lotería, inclusive ahí. Bueno, vos podés llevarte la Jeep Renegade 0 kilómetros, además de premios millonarios y obviamente la posibilidad de vivir al Telebingo. Este domingo en el Cepard con público presente. Vuelve el Telebingo con público, va a ser una verdadera fiesta, no te lo podés perder. Este domingo, Lotería de Santa Cruz, con un pozo acumulado a la bolilla 40 en todas las rondas. Te podés convertir en millonario, podés terminar el año como corresponde, bien arriba, y llevarte obviamente la Jeep Renegade 0 kilómetros, que está buenísima. Hoy podés comer rico y sin complicarte también, ¿eh? Al fin de año no te vas a andar preocupando por el tema de la comida, ni haciéndote mala sangre porque no llegaste a pasar por el supermercado, porque cerró la verdulería, lo que sea. En Autoservicio Donaldo, como cada día, te esperan platos caseros que te hacen volver. Y en la pasarela del sabor, se preparan. Esa es la caminata, ustedes lo conocen. Va a caminar sexy, atrevido. Con ustedes, el primer plato de Donaldo. Adelante, el pollo a la barbacoa. Adelante.
Se menea el pollo a la barbacoa, qué rico, las dos patitas, la barbacoa, una cosa de loco. Se menea el pollo a la barbacoa en la punta de la pasarela y se retira el pollo para darle paso a la jugosa, a la deseada, a la esperada ternerita al horno, a la cerveza negra, dale. Qué rico. Qué rico. Y si querés algo más económico, hay cosas más baratas, hay cosas accesibles. En Donaldo los mejores precios. Tenés hoy el plato del día, mostacholes con estofado. Todo listo para llevar, calentito y sabroso, en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Yo no soy muñeca que no opina. Esa no soy yo, no. Pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho, amor. No. Y te pongo a prueba por un tiempo. Es mi condición. 15 51 60 51. Los mensajes de los amigos de Arriba el Día, versión navideña, están todos a pleno, nos mandan fotos, están a full, veo muchas decoraciones lindas, mucha gente que le ha puesto mucha onda, que vos decís, che, loco, que esto es vivir la Navidad, ¿entendés? ¿Entendés o no? Esto es vivir la Navidad. Bueno, vivir la Navidad no es hacer un asado solamente, es decorar el árbol de Navidad. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? La decoración es vivir la Navidad también. En mi caso, este año me esmeré un poquito más. ¿Te miraste un poquito más? Sí, heredé un árbol de mi madre que es bonito, entonces lo puse ahí. Heredé, en el reparto de cosas que tenía mamá en casa. Hay un árbol muy simple pero bonito, así que lo tengo allí. Mi ornamento navideño hasta hace unos años atrás era un regalo de una alumna de inglés, una alumnita que hacía manualidades y me regaló un Papá Noel y yo le agregué un cartel que decía Viva Perón. Entonces dije, este es un Papá Noel. Qué extraño argentino. Cambio que hicieron, un trueque. Vos le regalaste un papel, un cartel que decía Viva Perón. No, ella me regaló el Papá Noel y yo no recuerdo que tenía en la mano ese Papá Noel. Tenía algo en la mano, yo se lo saqué y le puse un cartel que dice Viva Perón. Pero en la época miraba mucho Capusotto y bueno, estaba muy influenciado por ese humor. El Papá Noel peronista. Claro, exacto. Mis amigos, lo debe haber. Hay mensajitos por acá, dice, buenos días. No creo que haya Papá Noel de los azules, ¿no? ¿Vos decís que Papá Noel azul no hay? No. El Papá Noel negro. Igual yo no quería crear controversia, yo solo estaba contando algo así, algo que de veras sucedió. Bueno, acá un mensajito, saliendo del terreno. El compañero Papá Noel. El compañero Papá. El con Papá Noel. Buenos días, Arriba el Día, les comparto un poco de mis creaciones. Así espero a mi familia en la casa. Miren la fotito que nos manda Karina, miren la foto lo que es. Mirá el nivel del pesebre, mirá el arbolito de Navidad. Primero que estamos viendo el arbolito, ¿no? Mirá el arbolito. Fíjate el nivel de detalle, la bola, le colgó de todo, a ese arbolito no le falta nada. ¿Cuánto tiempo estuviste para armar ese arbolito? 5 días. No, mirá lo que es. Tiene Papá Noel por todos lados, colgados. Si eso no es vivir la Navidad, y la lucecita, no me quiero imaginar lo que debe ser ese arbolito con las luces. Ese árbol mide no menos de 1,80. 1,80 de metro, tranquilamente. Sí, un árbol realmente enorme. Che, pero no me quiero imaginar lo lindo que debe ser con las luces prendidas de noche. Ese como arbolito. Rodríguez Redondo, el árbol de alto. Sí, altísimo, como yo, exactamente. Unos 10 centímetros más que nosotros. Che, acá mira el pesebre lo que es. El otro día hablábamos del pesebre, viste que ya el pesebre como que pasó de moda. No pasó de moda sí, ahí el pesebre. Está el carpintero José, su señora María, Baby Jesus. Exactamente, el bebé Jesús. Melchor, Gaspar y Baltasar. Que están chusmeando ahí, viste, de arriba. Están ahí mirando. Bueno, mirá. Es verdad, es un pesebre muy observador. Muy lindo. Todos los Reyes Magos están muy observadores de ese niño. Faltaron ahí los animalitos, viste que algunos las cabras. Las cabritas, los chivitos. Uno dice las cabras, no sé qué son. Cordero. Un guanaco, ¿no? Para hacerlo autóctono. Los pingüinos. Sí, un guanaco, un pingüino. Un puma. Un piche, un puma. La cagada es. Un puma se pudre todo con el puma, ¿no? Claro, no sobrevive nadie. Bueno, infaltable el pesebre, dice Cari. Le mandamos un beso grande a Karina. Una cosa, Rodri. Sí. ¿La sumamos a Cari para el premio del mediodía? Obvio. Bien. Obvio.
Cari con C, Cari con K, ¿cómo es así la anoto? Cari con CK. Ok, mira, Cari no lo con tenía. CK. Nunca había visto un Cari con CK. Sí, con CK. Anótame en Cari con CK y hay un mensaje Voy a también poner Cari Pesebre, cosa que si gana esa Cari, viste que tiene que mandar los últimos. El otro día Fer dijo, chicos, por favor, no se olviden de pedir los 3 últimos del DNI. Así que voy a poner Cari Pesebre, cosa que sea fácil de identificar en caso que le toque ganar. Manden los últimos 3 del DNI después cuando puedan, por favor, no se olviden. Mira, acá Fabi nos manda un mensajito y dice: no hice a Papá Noel, en respuesta a lo que vos preguntabas, lo que vos decías que ella hacía. Exactamente, no lo hizo a Papá Noel, pero sí hizo este lindo pino. Y mira qué lindo pino que se mandó. Poné la fotito, Rodri, ¿la tenés ahí? ¿La estamos viendo? Hermoso. Mirá lo que es este pino. La estrella, la bolita colgada. Todo qué tejido. belleza, qué lindos Claro, colores. es todo además. tejido, ciertamente. Todo Muy bonito. tejido, una cosa impresionante. Tiene los colores Nuevo Día, no sé si se dieron cuenta. Es que sí, le falta la sigla. Porque el pino es verde desde ya, pero la estrella es amarilla y justo son los... No digo que sea por Nuevo Día, pero es una coincidencia. Una linda coincidencia. Porque de modo arbitrario abajo está la remera de Estudiantes. Digo, si hablamos en términos futurísticos actuales, es la remera del Pincha. Acaban de ser campeones por segunda vez en una semana. Acá tengo una amiga que se llama Linda Elizabeth. Lindos nombres. Linda Elizabeth. Me suena a actriz norteamericana. Sí. ¿Viste? Linda Elizabeth. Sí, Linda Elizabeth Jason. Claro. Hola chicos. Le mandamos un beso. mandada la voz. Linda. Linda sí. Elizabeth. Che, ese es Robert. Este verano. Hiciste Linda a Robert. Elizabeth Jason. ¿Robert? Hiciste a Robert, no sé si era tu intención. ¿Robert será Grinch? ¿Robert? Da más pinta de Grinch. ¿Quién es el Grinch? Es cierto. Es más Grinch que Papá Noel, es cierto. Hola chicos, la comida sería huevos rellenos. Feliz Navidad chicos, que la pasen lindo, dice Linda. Bueno. Que la pasen lindo, dice Linda. Fíjate vos. Sí, perdón. Subile esta canción que está poniendo. Ok, pará. ¿Cómo me gustan las Que noches? la pasen lindo, dice Linda. Es la música que nos pone Brian. Pero esta es la respuesta a la consigna, ¿no? Sí. Ella dice que huevo relleno Sí. es eso que no tiene que estar en la mesa navideña o que nadie se anima a criticar en realidad. Para mí el huevo relleno siempre... ¿Te das cuenta sobre gusto no hay nada Claro. escrito? ¿Te La das consigna de hoy, digo, refrescando sencillamente la memoria para quien se engancha ahora en la radio, es qué comida navideña nadie se anima a decir que no le gusta, pero todos saben que además sobra. Bueno, ella en esa... pone el plato de el huevo relleno. Vos me pones un plato con 40 huevos rellenos, me como los 40 huevos rellenos. Después al día siguiente, obviamente, tengo 5 días de soledad, Claro. no puedo compartir ni el estudio con nadie. O sea, es más, yo les diría, si llega a haber huevo relleno donde paso Navidad, ya le digo 24, el 25 no les recomiendo que me pidan que venga porque yo me voy a comer todos los huevos rellenos que vea. Me Está encantan bien. los huevos rellenos. Está muy bien. Bueno, en mi caso he dicho que podría cenar solo fiambre alemán. Solo fiambre alemán. Con eso me doy por satisfecho. Buenos días chicos, este año me preparo de una forma diferente y también mi familia. Estoy por comenzar mi tratamiento oncológico. Es una noticia muy chocante para mi familia, dado que se lo conté hace una semana. Dicen que el dinero no es necesario, pero cuando hay un diagnóstico sí hace falta. Solo espero que todo salga bien. Va a salir todo Prefiero mantenerme en el anonimato. Ujú. Deseenme buena suerte, me muero de miedo, pero aún así voy con todo a enfrentar algo invisible para mí. No sé. Está en el anonimato, me suena que es una mujer. Por la forma en que lo escribió, me huele a que es una oyente mujer y no un oyente varón. Claro que puedo equivocarme, pero digo, pensando en el anonimato, el mejor de los deseos. El mejor de los deseos. Sí. Y Te hablando, abrazo, y hablando del dinero, es cierto. Sí. El dinero no es importante hasta que te falta. Te abrazo. Por eso es tan importante en verdad, Sí, ¿no? te abrazo. Y más cuando hay que afrontar cosas que son realmente difíciles. Sí, va a salir todo bien. Sí, va a estar todo bien y una cosa importante. Siempre, yo sé que, bueno, una enfermedad me parece que es un parteaguas en la vida de cualquier persona, ¿no? Sí, cuando más, cuando a alguien sí. le diagnostican Sí, sí, algo y dice, che, sí. mirá, a partir de hoy vas a tener que empezar a vivir una vida nueva, que es lo que le están diciendo. O sea, van a cambiar muchas cosas en tu vida, seguramente. Es lo más probable, y lo sabés, y tenés miedo, y tener miedo está bien, ahora, Es bueno. pero tenés que ser valiente y saber que las cosas van a ir bien, y que las cosas van a cambiar en tu vida sin lugar a dudas, pero no te olvides de que en algún momento vas a recuperar esa paz y esa tranquilidad con la que vivías hasta antes.
de ese momento exacto en el que te dieron el diagnóstico. En algún momento vas a recuperarla. Vas a ver. Vas a volver a estar tranquila, vas a volver a estar bien, tenés que tener confianza. Y una frase que siempre repito, que me gusta recordar, que espero que te cale bien hondo, es que tener fe, si es que crees en algo, y si no, seguramente vas a empezar a creer, también seguramente, tener fe no es más que pensar que todo va a estar bien, a pesar de la situación que estés viviendo y a pesar de las dificultades. ¿Te vienen tiempos difíciles? Pero metele para adelante, que acá te vamos a acompañar siempre. Mandanos un mensaje cuando quieras, cuando tengas ganas, cuando estés triste, cuando te sientas cansada, cuando tengas miedo, cuando sea. Nosotros estamos acá, acompañándote y vamos a seguir acompañándote. ¿Está bien? Así que no estás sola o solo, estamos con vos. Beso enorme. Gracias por compartir este mensajito y esta noticia que nos acabas de contar. Estamos con vos. Un beso enorme, enorme, enorme de todo el equipo. A no decaerse, y si sos creyente, bueno, a tener fe, a rezar por ahí, a pedir o a orar, como se diga, que todo va a ir bien. Es una prueba más, como te pone la vida a todos, ¿no? En distinta manera. Sí, es una prueba, sí. Es una prueba dura. Sí. Una prueba pero lo va dura. a pasar. Es como el miedo, el miedo a la enfermedad. No me quiero detener acá mucho porque bueno, no quiero tampoco es un tema difícil, digamos, un tema áspero el tema de la enfermedad, un tema complicado, pero el miedo a la enfermedad es el miedo que todos tienen. Ahora, conozco muchos casos, porque siempre que se habla de una cosa, siempre que se habla de cáncer, a la gente le da miedo, le agarra pánico, uno escucha es más, estás escuchando la radio ahora y te da como cosita escuchar. Pero también, siempre que se habla de cáncer, hay un error generalizado de pensar que cáncer es sinónimo de muerte. Y no es así. ¿No? No es siempre sinónimo de muerte. Hay muchísimos casos, de gente que lo ha detectado, que lo ha podido resolver, y que se ha curado y que ha seguido con su vida. ¿Está bien? O sea, desterremos eso primero. Solamente desterra esa idea de tu cabeza y metele para adelante. Acá estamos con vos, Acá estamos con vos. Te mandamos un beso enorme. Seguimos leyendo mensajes, ¿les parece? Dale. Mensajito más. Mensaje de... ¿Sabés quién es? ¿Quién es? Es Katy. Katy. Buen día, chicos. Este año me preparo de una forma diferente. Acá nos manda mensajito. Este es el mensaje anterior, por no se mezcla con el anterior que acaba de leer. El mensaje de Katy es el mensaje de Mariana. Mensaje de Mariana es el que viene ahora, ¿no? Leemos a Mariana, dale. Hola, buen día, Nica, Lean, Rodri, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Para mí lo que definitivamente no va es el dulce, horrible, las frutas, pero bueno, hay gente que le gusta, de no creer. Y después los confites esos de colores y los turrones que son durísimos. Una vez se me salió una tapadura en la muela. No me van, así como no me vale eso de Crónica, los palmeras, no me van. Y bueno, la verdad que Juli me decepcionó con lo del fiambre alemán. Y bueno, y el asado tiene que ser al otro día, porque ponele que vos te vestiste re bien para esa ocasión y como que no da tampoco para el asador, ¿no? Y estar después todo lleno de humo. Para mí es al otro día. Pero bueno, cada uno lo hace a su manera y cada familia tiene la tradición. Por ejemplo, la familia de mi marido, igual cuando hay un cumpleaños, dejan la torta para lo último. O sea, es algo que nunca voy a entender. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Soy Mariana, quiero participar en mis últimos 3,840. Bueno, viste, sobre costumbres no hay nada escrito tampoco, no solamente sobre gustos. Cada uno festeja la Navidad a su manera. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Cada uno tiene su costumbre, es cierto. Che, Mariana, gracias por el mensajito. Me gustó lo que dice del asado, es verdad, porque uno se empilcha todo, se pone toda la mejor ropa y después te parás al lado de la parrilla y quedás con un olor a humo tremendo. Beso grande para Mariana. Le mandamos un beso también a Katy, que nos está escuchando, un beso gigante. Otra querida amiga de nuestra casa, de Nuevo Día. Le mandamos un beso grande también a Héctor 065. Héctor nos dice:
El amigo Nica es bastante parecido a Papá Noel, dice. Bueno, no sé, si por los ojos. Tiene los ojos claros, tiene la barba blanca también, es verdad. No hay idea, Un traje, una peluca y estamos, dice. Bueno, el año que viene yo sí, Nica hace de Grinch, ya está. Sí, de Grinch, Hace es más de fácil Grinch. de Grinch. Mira, Es más divertido. Y te lo hizo en tocayo, te lo dice Héctor 065 además. Un beso grande para Héctor, abrazo grande. No doy idea, Héctor. Linda costumbre, también una costumbre que es típica, es terminan de comer y se levantan a las 12 y empiezan a girar alrededor de la mesa saludando unos a otros, ¿no? Sí. Es como una costumbre típica. Sí, nosotros hacemos. Espacio chico, espacio grande, pero siempre un beso y un abrazo, ¿no? Sí. Y nunca falta quien se emociona. Nunca falta quien te agarra así, te mira a los ojos y te dice Feliz Navidad, como con emoción en ese momento. Bueno, Karina 133, refiriéndome a la consigna. Mi marido estaba cansado de siempre reunión familiar y terminar haciendo lo mismo. Y dice, ahora cocinamos lo que nos gusta, empanadas, lo que decía Juli, mirá, sándwich, milanesa a la napolitana, y si queda algo para el otro día lo comemos con gusto. Me encanta, estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué comer algo distinto y no comer algo que verdaderamente te guste, qué sé yo? Hola, buenos días, chicos. ¿Sabes quién es? ¿Saben quién es? ¿Quién? Es Berta, 838. Yo feliz porque esta Navidad voy a pasarla con mis hermanas. Felices fiestas para ustedes también. Y aclara una cosa importante acá, que dice lindo de pasarlo con tu hermana. Me alegro mucho, amiga. El vitel toné, el olorcito me da cosa, dice. Ahí está, lo saca de la mesa. No sé si lo saca, pero la consigna era, nadie se anima a criticar eso. Bueno, ella critica el vitel toné. Sí, el vitel toné lleva, sí, es cierto eso que dice Berta. Pues lleva, que muchos lo hacen, lo procesan todo, la pasta esa que lleva. Es a base, no me acuerdo ahora, pero lleva alcaparra y lleva anchoa. Olores fuertes. La alcaparra no, pero la anchoa sí. Claro. Y crema de leche. Y crema de leche. Eso es el que te hace medio ahí. Y la crema de leche Claro, sí, que no quede mucho tiempo fuera de la heladera, ¿no? Olvídate. Sí. Igual a veces se puede engañar a la gente y no hacerlo con peseto. Se puede hacer con otra cosa, con otro corte. Qué sé yo. Yo lo haría. Le puede meter, no sé, cuadrada. No, ese. Con cuadrada le con cuadrada muy duro. No te lo comes ni mandíbula. Aguja, no, mato, oiga. ¿No zafa esa? No, para mí. Con tortuguita no se puede hacer. El vitel toné para el enemigo ese. No es bueno, pero cuando no hay plata hay que zafar. Hay que ver cómo se puede. Lo podés hacer, pero tenés que poner bien esa carne. Sí. 2 días antes. En remojo. Garrote. Dice, buen día, banda. Para mí en la cena navideña sobra lo que sobra, nos dice Guido, marzo para Guido. Sobran los tomates rellenos, no los come ni el que los lleva, dice. Y yo nada, de mesa fría, dice, asado a la noche, al otro día se come con todo lo que sobre. Eso también es una linda costumbre, comer lo que sobra el día anterior. ¿Viste? Porque tampoco estamos en un año para derrochar, ¿no? Hay que comer lo que hay. Y la verdad es que el asado, la carne, si hay algo que se pone rico al día siguiente, la carne. ¿No? Sí, hay que aprender, hemos aprendido austeridad a la fuerza, ¿no? Por la situación económica. Pero a mí, lo hemos hablado hace algunas semanas atrás, a mí me hace ruido hace mucho, en verdad, cuando hay comilonas muy grandes y sobra, así, hermano, aflojemos un cacho porque es como demasiado. Sí. Demasiado derroche. Digo, de épocas mejores de familia grande, quiero decir, ¿no? Es cierto que después hay realidades y realidades. Pero a mí sí, el derroche me choca hace mucho tiempo. Total. Alicia, le mandamos un beso grande a Alicia. Vos sabés que Alicia dice que no se puede quedar atrás. Y dice, me desquité ya que el año pasado no estuve por los motivos que ustedes conocen. Alicia dice, a la vecina le deseo lo mejor. A la vecina que mandó el mensaje recién. Claro, que empieza un tratamiento oncológico, la persona que, nos lo cuenta y prefiere quedar en el anonimato. Fíjate cómo se da esta cosa cuando digo que somos familia, que somos una comunidad, ¿no? Esto no es unidireccional entre oyentes y nosotros, o bidireccional, el mensaje, digo. O sea, Alicia le está deseando todos los éxitos y el cariño a otro oyente que está escuchando, y eso se da acá.
Digo, ¿no? Esta cosa del código compartido de gente que somos una familia. Así Sabes que ahí no quiero armar quilombo un 22 de diciembre, Sí. pero hay una cosa que lo digo para filosofar tranquilos en adelante, es esto, ¿no? A mí la palabra familia me hace ruido casi siempre. Sabes que prefiero el término comunidad. Ok. Pero insisto con que es como reflexivo el argumento, Ok. no para refutar a nadie. Sí. ¿Sabes qué me hace ruido? ¿Viste cuando dicen la familia petrolera, la familia municipal? Sí. Cuando usan el término familia, es más lo que esconde que lo que describe. La familia. Y a mí eso me hace ruido, pero siempre. ¿Eh? Y a mí, en esto que se va generando en el intercambio con oyentes, el término que me gusta mucho es comunidad. Coincido. Que es un montón. El término comunidad es un montón. Pero no digo con términos de refutar a nadie, ¿no? Sino de... No, pero coincido, entiendo lo que decís. Una cosa son los códigos compartidos, como comunidad. Más, tenemos la cosa es tenemos más cosas en común, somos una comunidad, Claro. no una familia. Porque además una familia deja fuera a otros también, es como medio, inclusive es excluyente y es más lo que oculta que lo que dice. Sí, esa es la sensación que me da cuando lo escucho en el no nosotros desde ya, el discurso público, ¿viste? Cuando se usa el término familia en ámbitos políticos, sindicales. Sí, y más demás. hoy que está muy en boga el término Claro, familia, como eso, la ¿viste? familia de arriba. Y claro, y se usa como adrede, ¿viste? Sí, sí. Que esto está tapando algo. La patria, Dios y la familia. Como no, es verdad. Vamos a reemplazarlo, vamos a usar la palabra comunidad. Volviendo para atrás, porque no es para refutar a nadie en particular, bueno, no. Que lindo mensaje en la Alicia, esto de acompañarnos y saber acompañarnos y hacerlo con con la mejor de las intenciones y de manera amorosa, eso, de manera afectuosa y cercana. Mirá que no es poco, es un montón. Las decoraciones, perdón, discúlpame. No, pero eso básicamente. Mirá las decoraciones de Alicia. Ahí está, Rodri, ¿las tenés en pantalla? Mirá el arbolito de Alicia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo menos 20 bolas le mandó. Por lo menos 20 bolas rojas. Me gusta porque es todo rojo. Jugó mucho con el verde. Y hay un Papá Noel. No llego a ver si hay o no hay estrella. Y nos manda también la foto de las ventanas. Todas decoradas con luces de colores. Qué divina, Alicia. Le mandamos un beso enorme. Y este es un árbol entre chico y mediano, Entre chico y mediano. No, entre chico y mediano, muy bonito, por cierto, y claro, mucha ornamentación en las ventanas. El otro día cuando fue el asado, hicimos el asado del sábado de la noche, sí. Me fui caminando, caminé como, no sé, 15 cuadras, 20, porque tenía ganas de caminar. Y iba por la avenida Santa Fe, para el lado del Newbery, los 400 departamentos y la Laguna María la Gorda. Sí. Y bueno, vieron que hay mucha casa vieja, quiero decir, casa que tienen, no sé, 40 Antigua. años, 50 años. Sí. Quizás no, y vi mucho árbol familiar grande y eso me llamó la atención. Me decís, che, esta familia vive acá hace mucho. Este árbol es de una familia que tiene, no sé, 30 años viviendo acá por lo menos. Sí, y son de muchas generaciones. Un árbol de muchas generaciones. Y nada, me pareció bonito. La gente que se esmera mucho en que quede bonito el árbol y que esté a la vista, en este caso, en los ventanales. Mirá el dato que te voy a tirar ahora, escuchen el mensaje. No es la primera, creo que, o al menos yo es la primera vez que leo sabiendo que es ella, un mensaje de ella. Dice, bueno, mirá el arbolito, tenemos el video del árbol. Veamos el video del arbolito que está ahí. Y ahora les voy a contar de quién es ese árbol. No, pará. No, mire vos, ¡Apa! Mirá el arbolito, tiene un perro que se mueve. ¿Lo conoces este árbol, Nica? Sí, lo conozco, sí. Ahí está, ¿sabes? Che, pará, veo algo que se mueve, pero justo lo tapa un poco el graf. Es un oso. ¿Qué es? Es un perrito, un oso. ¿Un oso? Un oso cariñosito. Que habla, que repite cosas. Che, y vos sabés que, perdón, o sea, una cosa. No, me está diciendo un perro que habla. Un perro que habla. No, muchachos, ¿de qué están hablando? Un oso que habla. Un oso que habla. Ahora vamos ahí está, ahora se ve mejor en cuadro. Che, bonito. Ahora vamos a dejar que desarrolle, pero bueno, este arbolito que estás viendo en pantalla lo manda la hermana de Nica, Valeria, que dice que está ahí, y nos manda el árbol de ella y dice, Vitel Toné, ella opina, ¿no? Dice, Vitel Toné, infaltable. Ella lo hace. Y palmitos para Nica. ¿Qué tenés para decir, Nica, con el tema de las A mí palmitas? me gustan los palmitos. ¿Cómo? ¿Palmitos en qué preparación? Lo enrollo con jamón cocido. Ah, es cierto, es rico. Y salsa golf, nada más. ¿Cuántos palmitos te podés comer? Más o menos, lo que se pueda contar, ¿no? Una vez me comí una lata de los chiquitos. Ajá. Solo. Está bien. ¿Te empachaste o no? No. Ah.
¿Te comiste medio una lata? raro. Una lata sola. Sí, ¿no? la rata chiquita, ¿viste? Pero la lata también te ¿Pero comiste, cuántos no? trae? No, Más la o lata- menos. Los palmitos no. ¿Cuántos trae? Más o La menos. lata ¿Qué trae chiquita una creo lata que chica de trae palmitos? 6. Ah, bueno, pero no es 6, tanto. 6, 7. No es tanto. Sí. Si me decís que te comías 15, Sí, bueno, por eso pero- te pregunté si pero te habías pará, empachado. Los palmitos son así, papá. O sea, son. Claro, depende el cómo tamaño venga de- cortado No, la- son chiquitos. Así son los palmitos que se comió. ¿O no? No, más chiquito. Ahora son más chiquitos. Antes Ah. eran más grandes. Para el público de FM, ¿cómo describir ese animalito que se estaba moviendo al lado del árbol? Es un oso con una trompeta. Sí, con un trombón. Che, ¿Esa mirá. pila o está enchufado? No, es la pilita. Y repite. Todo lo que vos decís lo repite. ¿Cómo es eso? Y vos le decís, es que ¿En es como un serio? loro, tiene una grabadora. Sí. Claro, pero es tipo un lorito. Sí, Claro. un lorito. Vos le decís algo al Sí. oso y el oso repite lo que dijiste. Sí. Yo le decía guarangay. Bueno, estamos en la época de la inteligencia artificial. Claro. De lo mínimo que se le puede pedir hoy a un juguete es eso, ¿no? Que repita lo que vos decís. Sí. Una cosa, Nica, es ¿cuántos años tiene ese ornamento, ese osito? No, al ese lado? es nuevo. Ah, es nuevo. Sí, no, sí, se nota que es un arbolito nuevo. Sí, ¿Lo para- estrenaste no? No, Digo, con alguna frase. Sí, Vicente lo llevó a la casa el otro día y ¿Cuántos se llevan con Valeria? 12 años. 12 años. ¿Ella es más chica o más grande? No, Vos. más chica, más Más chica. O sea, vos sos más. Sí, Ok, yo o soy sea, mayor. O sea, vos oficiaste en algún momento de hermano mayor. Sí. Y en tu infancia, digamos, que las has cuidado, te ha tocado cuidarlas, Sí, sí, ¿no? ponele, sí. Mira qué loco, mira qué loco. Ponele. No, Mira, no la cuidaste muy bien, parece. Un beso enorme. No la cuidó muy bien, Nica. En una palabra lo digo. Bueno, sí, ponele, más o Sí, menos. más o menos. Más o menos. Mirá qué loco. Bueno, Valeria manda mensaje. ¿Qué? ¿Te la esperaba? Me da un mensajito lindo, Valeria. Sí. No sabía que escuchaba. Cuando vi el arbolito, Sí. ese árbol lo conozco. Y me veía ahí el. Bonito osito árbol ese. además, ¿eh? Sí. Linda estrella, eso Sí. estaba viendo. Tiene una linda estrella en la punta. Bueno, buenos días, dice acá. Sobre la consigna que dice, con todo respeto, ahí manda una pausa que... Tensión, momento de tensión. Con todo respeto, tiene que salir del grupo el amigo pollo y la amiga ensalada rusa. Mirá. Abrazo, soy Héctor. No, sacó el pollo y la ensalada rusa. Para mí Es como jugar sin medio campo, un partido de fútbol. No hay más. Totalmente. Para mí el pollo y la ensalada rusa rebane. Héctor, Igual por se la favor. recontra jugó, ¿eh? Héctor lo Fuerte, dice. fuerte, sí. Está bien, fuerte. estamos opinando, son gustos. Sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo, pero sacó el pollo y la ensalada rusa. No. Casi que también podría comer, no te digo que solo ensalada rusa, pero casi, ¿eh? Yo Vos comí. decís, ¿qué hay de comida hoy? Ensalada rusa, feliz de la vida. Además que resuelve, porque en la ensalada rusa vos metes haces no sé, 20 kilos de papa y comen todo y te olvidás. Y además de que es muy buena compañera, o sea, acompaña un montón de cosas la ensalada rusa. Total. ¿Es buena compañera, dijiste? Claro. ¿Querés decir algo más de la ensalada, De la rusa? ensalada Algo rusa. íntimo que Yo no sepa. sé qué le habrá colocado ensalada Sí. rusa. Porque nosotros acá le decimos ensalada rusa. Lleva papa, zanahoria y arvejas, ¿no? Vos decís La que por base. sus condimentos parece más... La otra vez estaba Podría viendo- ser trasandino en vez de ruso, por la No, papa. porque hay una ensalada rusa oficial, pero nada que ver. Ah, mirá vos, ¿es otra preparación? Sí, otra desconozco. preparación, sí. Y es rusa eso. Che, pará, anoto el oyente de recién. ¿Es el mismo Héctor de antes? Sí, ¿Héctor sí. 065? El mismo Héctor. Acá Digo por el premio, ¿no? Los estoy anotando para el premio que hacemos en un ratito. me dejaste, dijiste la papa es buena compañera. No, la ensalada rusa. Ah, algo más te quería preguntar si querías decir algo más acerca. Y ya dije que deseo enero. ¡Ay, papá! Si querés digo, no sé, ensalada rusa te deseo, pero no suena muy lindo. Ahí está. Digamos. Ensalada rusa Claro, te deseo. sí. Dos frases has dejado Pasado hoy. mañana te deseo. Dos frases. Te espero pasado mañana. ¡Ay, papá! Qué definición. Bueno, acá nos manda un mensaje Jorge, 868. 68 los sobrinos en los sueños. Abrazo para Jorge. Dice, para nosotros como cristianos tiene importancia la Navidad. Tiempos de encuentro y de afectos familiares. Le mandamos un beso grande. Claro, eso, ¿no? Las maneras de vivir la Navidad, ciertamente, las maneras. Y en este caso, claro, las personas que son creyentes, en este caso, Jorge dice, soy cristiano, claro, es una fecha súper importante. Y que ya no está vinculado a la, quiero decir, a la joda, para decirlo rápido, sino a una cosa más... no, el término no es reflexivo, es otro, no me va a salir ahora. Introspectivo, una Claro, cosa un poco más más introspectiva. espiritual. Sí. Gracias al pibe Dolan. Bueno, gracias por lo de pibe. Al pibe Dolan. Por ¿eh? sobre Como- todas las cosas. Dice, gracias al pibe Dolan por nombrar al nuevo bicampeón. Saludos de Ernesto 080, pincha de corazón, saludos a todos y felicidades. Vamos Ernesto querido, abrazo grande amigo.
Los mensajes de los oyentes, los amigos que escuchan arriba el día. Sí, son un montón, ¿eh? Los fui anotando por el premio que tenemos ahora, que son las cajas de ravioles de Buen Apetito. Y digo, estamos 22, le cambié la rutina a un montón de gente a esta altura del año. Y bueno, hay muchos oyentes allí, así que siempre está bueno eso. 18 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado. Un poquito de pronóstico de viento para hoy. Estamos en la temperatura máxima, posibles lluvias por la tarde. Hasta dentro de un ratito, te acompañamos en Arriba el Día. Faltan 20 minutos para las 2, para la 1 de la tarde y solamente unos 2 días, un poquito menos, para la noche del 24 de diciembre. Y estamos haciendo este especial navideño, acompañándote, como siempre, en esta comunidad, la comunidad de Radio Nuevo Día, que se viste de verde y que déjame contarte una cosa importante. Vamos a seguir en vivo todo el verano. No te vamos a dejar, te vamos a acompañar. Sí, acá está preocupado el operador, pero no se preocupe que está todo arreglado. Te vamos a acompañar todo el verano. Vamos a seguir estando con vos. Todo el año vamos a seguir siendo tu compañía. Eso te lo aclaro por las dudas, porque no es que empieza enero y bueno, nada, no. Sí, eso sí, cada uno se irá tomando su descanso y demás, pero vamos a estar acá para vos, acompañarte todo el año. Importante aclararlo para que no piensen que esto termina. No, esto sigue. Este verano era enero, que me fui apenas unos días de viaje y cosa 8 o 9 de enero pongo la radio y estaba Juli. Habías empezado ahí. Creo que empezaste el nuevo 10 de enero, ¿puede ser? El 8, mira, ahí se acuerda exactamente. Así, a la mañana, por las mañanas de este enero que pasó, la ciudad estaba súper tranquila y escuchaba la edición verano de Arriba el Día. Y una cosa también, Rodi, sumarle a los oyentes, sumarle, digo, a los que están atentos a la radio a diario, mañana hacemos el programa normal y sí después tenemos un impasse. El impasse es miércoles, jueves y viernes, no estamos al aire. Coincide con la fecha de asuetos en general. ¿Vieron el asueto que dio la provincia? Sí. Que es miércoles, jueves y viernes. Sí. Que es 24, 25, 26. Pues bien, esos días nos vamos a estar al aire. Mañana sí, mañana tenemos programa así como hoy. Por eso son estas ediciones palpitando la Navidad. Y después como, bueno, el lunes que viene estamos al aire. Y claro, después ya el miércoles es Nochevieja, Año Nuevo, jueves. Y ahí a continuación, la semana siguiente, ya es enero, bueno, vamos a estar, como bien decías, de corrido todo enero en una edición de verano de Arriba el Día. Entonces, mañana hacemos programa normal y ahí sí se viene un impasse de unos días hasta el lunes próximo. Total. Eso sí, claro, pero después seguimos igual. Claro. O sea, seguimos y posiblemente la semana que viene pasa lo parecido. Claro. Pero lo cierto es que el programa sigue, exceptuando estas 2 fechas especiales, es decir, Navidad y los días posteriores. Después seguimos como siempre. Así es. Así bueno, vamos anoticiándolos a los oyentes que siguen escuchando radio acá en Gallegos o en otros lugares. Cierre periodístico del programa del día de la fecha. Enseguida se viene el premio, ¿eh? Tenemos los ravioles de Buen Apetito. Y acá están todos los oyentes anotados. Ya le fuimos poniendo número para el sorteo con nuestro escribano Plato de Morfí. Esto me llamó mucho la atención. Escuchaba radios porteñas hoy.
tapa del diario Clarín, es el único tema que lo tiene en agenda. Caso Libra. ¿Se acuerdan del caso Libra? De la estafa con la criptomoneda del 14 de febrero de este año. Además lo recordamos porque fue un tuit del presidente el mismo día en que se celebra San Valentín. Por eso nos acordamos de la fecha. Claro, fue el 14 de febrero, 8 de la noche. Los enamorados correspondidos a esa hora estaban haciendo sus planes de San Valentín. El presidente hizo un tuit que realmente fue una cosa muy impactante. Porque claro, en un año pasan tantas cosas que después también van quedando muchas de ellas en segundo plano. Pero la noticia de hoy es de veras importante. Es el título 1 de Clarín. El impulsor de la cripto tenía un acuerdo confidencial con Milei. Este acuerdo lo firmó Hayden Davis 2 semanas antes de lanzar la moneda digital. Es una noticia exclusiva que está hoy de título 1 del diario Papel de Clarín. Una investigación de este medio revela que el 30 de enero, durante la reunión que mantuvieron en la Casa Rosada, el presidente y Davis firmaron un documento que nombró al empresario cripto estadounidense como asesor ad honorem del gobierno argentino. El texto, que tiene 2 carillas, lo compromete a Davis a asesorar sobre contratos inteligentes, digitalización de documentos públicos, desarrollo de ecosistemas de innovación digital y capacitación, entre otras cosas. En esa reunión del 30 de enero de este año, Hayden Davis estuvo acompañado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, investigados por participar del lanzamiento de la cripto Libra. Es decir, hay un acuerdo a nivel del Estado argentino. Sí. Con el hombre que es el gran estafador, el Colorado, el Yankee Colorado, que bueno, por supuesto habla en inglés estadounidense y que fue el protagonista de este escándalo. Bueno, tenía un contrato firmado con el propio presidente de la nación. Esto está hoy en la tapa del diario Clarín. Caso Libra que sigue avanzando la investigación. Solamente para recordar, digo, lo que estás contando y para explicarlo brevemente para quien no está en tema. Esto pasó hace un año, por eso lo digo. Claro, pasó hace casi un año. Hace un año, un 14 de febrero, exactamente. Brevemente nomás, explicar esto. Lo que hizo el presidente y de lo que se lo acusa es de haber promocionado una criptomoneda nueva que acababa de salir al mercado bajo el pretexto de que esa criptomoneda iba a ayudar a crecer a los empresarios argentinos de las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Criptomoneda que fue lanzada pocos minutos antes o poco tiempo antes de que Javier Milei lo promocionara a través de su Twitter personal, que después del tuit de Javier Milei subió sus valores de manera exponencial. E inmediatamente a las pocas horas, después de que un montón de gente haya caído, haya invertido en la criptomoneda, pierde su valor, cae por completo, pero antes de que caiga el valor por completo de la criptomoneda, los inversores, estos supuestos inversores asiáticos, retiran todo el dinero y se llevan casi el 80% de la guita que se había juntado, que hablamos de cientos de millones de dólares, de mucha plata, sin dar ningún tipo de explicación, y obviamente miles de personas fueron estafadas. Y la gran pregunta que cabe todavía el día de hoy es 2 cosas que no se resuelve. O el presidente es un ignorante, lo cual es preocupante porque tiene que tomar decisiones para todos los argentinos, o el presidente sabía de la estafa. Claro. ¿Sabía o no sabía? Y este título de hoy de la tapa de Clarín nos conduce a pensar, no responde la pregunta esta que estamos haciendo, pero nos conduce a pensar que estaba mucho más interiorizado de lo que uno suponía. Claro, hay un acuerdo confidencial del Estado argentino con Hayden Davis. Claro. Y están Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli directamente participaron de esa reunión entre Hayden Davis, el estafador, y el presidente, que con el tuit es que promueve la estafa, ¿no? Es el factor determinante. Para que eso cotice es que el presidente argentino hace un tuit y hacen subir las acciones y la vacían. Un rato después lo vacían. Entonces se llevan la guita. Un grupo de gente se lleva la guita. Es un caso realmente escandaloso que por eso tiene la relevancia. ¿Qué consecuencias judiciales tiene esto? No lo sabemos, porque que algo sea verdad o que algo sea revelado no significa que acabe, en este caso, teniendo consecuencias judiciales inmediatas. De hecho, es una causa muy lenta la del caso Libra.
los avances en la investigación del caso Libra fueron realmente muy lentos. Raramente estando en el poder un presidente tuvo un problema judicial. Esa es la eso realidad. mismo. O sea, lo que espera uno, que esto sin lugar a dudas va a tener consecuencias para Milei, pero no va a ser a no corto ahora, plazo. claro, exacto. Pero es una revelación periodística de fines de año que realmente es de peso en el marco de la causa, en el marco del caso en sí, que había un acuerdo confidencial entre el estafador de la cripto y el gobierno argentino. 18 grados en este momento la temperatura, lunes 22 de diciembre. Vamos a poquito acercándonos a la Navidad, la estamos pasando muy bien. Héctor Nica Mancilla ha sido una de las sorpresas para mí gratas de este año como persona. Pero una de las grandes sorpresas también que me ha dejado Héctor Nica Mancilla, falta todavía, este balance lo vamos a hacer la semana que viene, Dale. porque esto es Navidad. Sí. Pero una de las grandes sorpresas que me ha dejado, yo no sé si, perdón, yo te interrumpí ahí, ok. Pero una de las grandes sorpresas que me ha dejado ha sido el karaoke del día domingo 21 de diciembre. Te he visto cantar, no recuerdo bien qué canción. No podrás de Cristian Castro. Y la has cantado con Mariana. Sí. ¿Podés contar un poco cómo fue ese momento arriba del escenario? Brevemente, aunque sea. ¿Cómo te sentiste arriba del escenario haciendo el karaoke? Bien, lo que pasa es que Mariana quería cantar una de los Pimpinela, pero era muy larga. Hubo debate antes del. Sí, lo debatimos. Sí. Y de repente ahí salió sobre la marcha, creo que Juli estaba. No, vos estabas con el celular. ¿Puede ser? O Juli fue. Juli. Una más cortita y tenías razón. Que sepamos la letra y bueno. Ahí salió esa de Cristian Castro y chao. ¿Lo sacaste de adentro de tu corazón el tema o...? Salió en el algoritmo. Sí, y me acordé de eso, que es un tema más corto y la letra no es tan elaborada, así que bueno. Pero lo cantaste muy bien. ¿En serio? Bueno, para mí estuvo linda la versión. Aparte de verlos cantar juntos. Cuando cantan dúos, me encanta. Totalmente. Me vuelve loco. Pero una cosa, en ese caso lo hiciste con tu novia. Sí. Y si vos decís Pimpinela, las canciones de Pimpinela, el melodrama musical de Pimpinela, muchas veces termina mal. Claro. Son historias que tienen su costado negativo. Claro. Esta canción, en cambio, es una canción de amor. Sí, sí. Digo, bueno, no le des amor, porque dice, no queda nada entre tú y yo. Pero toda la parte buena es de alguien muy enamorado. Linda canción. Bueno, la verdad, me saco el sombrero, la gorra, si pudiera. Muy lindo momento, fuera de joda. Ese fue uno de los grandes momentos. Dijimos al principio, la entrega del premio a Juli, momento especial, jugador del año de Nuevo Día, por toda su entrega, por todo su laburo, por las cosas, por haber dado todo básicamente, por ser un tractor y un jugador de toda la cancha, en todo momento cuando se lo necesitó. Después otro momento fue el tema del karaoke. Juli. Perdón. Te escuchamos bien. Quiero decir que hubo una cuestión muy casual pero certera. Sí. En alguna época la hinchada que me tocaba liderar, referenciar, sobre todo cuando vivía en la ciudad de Buenos Aires, que Hispano jugaba en el ascenso del básquet nacional, yo movilizaba varias personas, trapos y demás, y como yo tengo una camiseta de un equipo de entrerriano, que es Defensores del Oeste, que le dicen el tractor celeste, y acá en el dorsal superior, digamos, en la parte del cuello decía el tractor, los pibes, mis amigos, le pusieron la banda del tractor, entonces me decían tractor. Mirá. Y quedó justito. Bueno, es que te define, ¿eh? Te define. Hubiera sabido, Claudio, cuando dijo esa palabra, ¿no? Te define. Sí, no, fue casual, pero le pegó. Hay que seguir, no hay que parar, dijiste. No John Deere, porque John Deere es verde, pero cualquier otro tractor sí. Hay que seguir, no hay que parar. Me quedo con esa frase de Juli el otro día, ¿eh? Siempre para adelante. Es así. Cuando la pendiente se inclina, no queda otra que acelerar. Si vos venís trotando no puedes subir y empezás a caminar, te quedás. Hay que acelerar. Hay que acelerar. Que pisar el acelerador antes de subir y meterle para adelante. Exactamente. Es así. Y acá nos... perdón. Perdón, y después quería una mención más de la noche, porque siempre está como los momentos. En un momento viene, lo voy a hacer cortita. En un momento viene alguien que tengo que sentado a la derecha, justamente, que es Nica Mancilla, y me dice, che, llamala a María. A María. Porque, ¿sabes qué? Canta chamamé, me dice. Claro, yo escuché, toda la noche era mentira. Toda la noche agarré el micrófono y toda la noche estoy diciendo, bueno, y ahora Lore va a cantar un chamamé. Y ella calladita, sentada en la punta de la mesa.
María, perdón, y no decía nada, y no decía nada, y no decía nada. Cantó el novio, que cantó como los dioses, un crack. un crack. La rompió y no decía nada. Y en un momento me acerco y le digo, che, María, escúchame, animate a cantar, dale, canten juntos, le digo un chamamé, te animo un chamamé. Y me, ¿por qué chamamé? Me dice. O sea que era una joda tuya, Nica. En este momento tenés carita de diablo. O sea, era una maldad. Me dice, ¿por qué chamamé? Era pura maldad, Yo no una canto picardía. chamamé, yo no canto chamamé, me dice. No, porque acá me dijeron que cantaba chamamé, le digo, bueno, ya fue. Se burlaron del locutor toda la noche. Y pobre María la pasaba mal, que la llamábamos cada 2 minutos. Eso. Ese fue un momento especial. Y otro momento especial fue cuando cantaste vos. Vos cantaste un tema. Una canción que me gusta mucho. A mí me alegra mucho haber cantado con Cacho. Claro, yo los escuché. Otro. Él en un momento dijo, Sí. cantamos juntos. Yo le dije que sí. Y dije, bueno, como teníamos tiempo para pensar, dije, che, pero tiene que ser algo rockero. Y elegimos Sé Vos, la canción de Almafuerte. Sí. Pero claro, vos decís que fue un buen momento. Y en verdad, como es la primera vez. No, en realidad es la segunda. Porque una vez tuve un karaoke hace. Pero sin mentirte. Hace 22 años atrás. Ah, O sea, mirá vos. en otra vida. Sí. Otro que me sorprendió. Pero no tengo registro. Sí. Sí, ¿cómo fue eso? Muy bueno. Sí, Muy vos bueno. decís Encima, que sí. La letra de la canción de que Sí. elegiste es un temón. Es un temón. temón. Es un himno. Es un himno. Esta canción es un himno. Es un himno de meterle para adelante. Subile. Sí. Un poquito más. Poquito. Esta canción es la que cantó Leandro Dona el otro día. Después de 22 años se subió en escenario y la descosió con Cacho Álvarez. La letra, escuchá un pedacito nomás de la letra y ya te vas a entender de lo que estamos hablando. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé. Bueno, ahí está, ya más o menos Sí. te das una idea, letraza, la de este tema de Iorio. En la noche me pasó algo de un trío. Fue un trío que saltó al un escenario. trío musical. Un trío musical que salió a la palestra ahí arriba del escenario. Sí, Un trío variopinto. variopinto. Porque eran 2 hombres y una mujer, ¿no? Ajá. No lo recuerdo. El trío conformado por Pitbull Villanueva, Tony, es cierto. Claudita Rataro y el comandante Brian Álvarez. Sí, momento especial también. Momento ¿eh? especial. Sí, es verdad, es cierto. Claudia Sí. Rataro que también cantó, Ujú. tuvo su momento de... ¿Qué cantaron, chicos? No me Un acuerdo. tema de Alejandro Sanz, si no me equivoco. Sí, Alejandro, Corazón Partido, ¿no cantaron? Ah, esta. Ah, Miranda. Miranda, es cierto. Pasión, tu misterioso tema del momento. Claro, vos contabas que esto ha sido reversionado por bandas de cumbia, Rodri, y que está. Y Miranda lo sigue tocando en vivo y con invitados. Sí. Ahora va a salir Entonces con está como una sí, canción que ya tiene sus años revitalizada. Total. Pitbull Boys. Ah, una banda. Sí, esa banda. ¿Y sabés qué trío faltó? Ese Que yo trío. quería que pase Sí. también, el trío de los pelados. Ah, sí. Sí, porque en un momento hubo una amenaza ahí de los pelados de trío. Hablamos de Javi Cebeso con el chino Quirós. Quiero decirlo, uy. Y no me acuerdo qué otro pelado. ¿Lobito no? El Lobito, Sí. pero el Lobito no cantó. No. Claro. Y yo En dije- realidad estoy pensando en quiénes son los pelados. ¿Había un Claro. cuarto pelado o no? y yo, ¿Nos estamos liando yo algún le pelado dije, o no? el año que viene puedo sumarme, tal vez, es muy posible que me Está sume. bien. Y sea un cuarteto esto, pero eso depende del paso del tiempo. Voces peladas. ¿Cómo? Un cuarteto de voces peladas. Un cuarteto de voces peladas. Che, lindo la pasamos, Estuvo Estuvo muy linda la bien. fiesta de Nuevo Día. Sí. Una noche muy emotiva, además también. Muchas cosas para decir. Todos hablaron, todos dijeron algo. Linda noche hemos pasado el otro día. ¿Y sabés qué es lo más lindo de todo? Que una cosa que decía, bueno, lo decía, creo que se lo dije a Juli y Juli también lo dijo mucha gente. El tema del sentido de pertenencia. Con esto concluyo, perdón, Lea, me extiendo, pero está ahí. Igual una cosa, Eh, chicos, para que nos relajemos. Hoy no hay programa luego de nosotros. Ah, de una, bueno. Siempre corremos por eso, ¿no? El viernes fue el último programa de nuestra compañera Laura Androne, que Laura tiene siempre la palabra justa. Digo, las cosas que dijo el viernes acá el cumpleaños de Gallegos, lo que dijo en el grupo de WhatsApp de ayer, cada vez que toma la palabra Lau, pienso en ella porque ella estaría ahora ahí del otro lado enfrente nuestro, Sí. y nosotros hablando el programa porque sale al aire, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy terminamos más tranquilos. Nada, lo que quería decirte es que creo que si hay algo que resume la noche es que sobre el final, cuando terminó todo, no hay que cada uno agarró y se tomó el palo.
No, o sea, así como arrancaron el asado que se pusieron la 10 acá los muchachos, Beto, Nica y Juli, sobre el final, entre todos, bueno, Toto Márquez que consiguió el quincho, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Anfitrión. Toto Márquez, la verdad que también cantó, una bestia. Toto Márquez cantó un tema. Fue el tema de cierre prácticamente. Cantó Puerto Montt. Linda canción. Nos levantamos y nos pusimos a juntar los platos, la mesa, la silla, a mover, digamos. Y yo sé que la palabra familia no gusta, pero esas cosas pasan en las familias, Sí. ¿no? Como esta cosa de, che, nos levantamos, vamos a dejar todo más o menos ordenadito, que al día siguiente hay que seguir. Bueno, eso resume un poco lo que la esencia de cuáles son los códigos de comportamiento dentro de la radio. Totalmente, absolutamente. Bueno, sí, fue realmente una hermosa noche la de el domingo a la mañana. Porque a esa hora terminó, Sí. ¿no? Fue una hermosa noche la del domingo a la mañana. Acá nos apunta nuestro productor Sandro Díaz que mañana tenemos sorteo de un voucher de una juguetería de Río Gallegos. Así que esto, dice Sandro desde producción, para que los oyentes mañana estén atentos. Mañana regalamos juguetes. Así que eso está buenísimo. Voucher para juguetes, exacto. Chicos, tenemos que hacer ahora el sorteo de las cajas de ravioles. No quiero. ¿No? No. ¿Te lo vas a comer vos, no? Bueno, está bien. ¿Vas a comer ravioles? Hagámoslo, ya fue. Vamos, me encantaría. Mal no me vendrían, ¿eh? Dos cajas de ravioles de buen apetito, ¿eh? Vamos con todo. A ver, los amigos. Una cosa no me quiero olvidar. Los que están mirando en el streaming, pónganle like al video, no sean malos, ¿eh? Dale. Un like, suscribite. Dale, uno solo. Y una cosa importante, a ellos también los anotamos en el sorteo, ¿eh? A Juan Tornú le mandamos buen día, que dice buen día, tarde pero seguro, está ahí siempre. Juan, abrazo enorme, amigo. Abrazo grande, Juan. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Vamos a sortear? Vamos. Dale, vamos a sortear. A cruzar ¿Tenés números Tengo números del 1 al 14. Bueno, y va a elegir Nica. Nica va a ser el que revele el número que más le guste, para que sea el ganador. Un ganador entonces, 2 cajas de ravioles de buen apetito. El 10. ¿El número 10? El ganador o la ganadora de las 2 cajas de ravioles de buen apetito es... Valeria. Valeria, fuerte ese aplauso. Vamos, Valeria, todavía. Felicitaciones, amiga querida. Bueno, andá a retirar tu caja de ravioles. Valeria, ¿tenemos los últimos 3 del DNI, no? No los mandó. Sé que Fer nos va a retar, pero nosotros a Valeria le vamos a mandar un WhatsApp, porque nos mandó el mensaje por WhatsApp. Así que ahí le pedimos los 3 del DNI y lo resolvemos en breve. Valeria con el número 10, entonces aquí, señor Escribano, no me va a dejar mentir. Mire usted. Sí. Número 10. Sí, Valeria. Allí dice Valeria. Correcto. Mira, el que le seguía el 11 era Jorge 868, pegó en el palo Jorge, la próxima será. Bueno. Y el que ahí, a ver, en el 12, ¿quién estaba? Linda Elizabeth estaba en el 12. Así Linda quedó ahí Elizabeth. en el medio. Nuestra actriz Claro, que hollywoodense. tiene nombre de actriz. Bueno, Valeria, con el número 10, es quien gana las 2 cajas de ravioles. Nosotros te vamos a mandar un WhatsApp, Valeria, para que puedas ir a retirarlas. Mis amigos, 18 grados la temperatura en este momento, cielo parcialmente nublado, viento pronosticado para el día de hoy, pronóstico de viento toda la tarde, 70 kilómetros de ráfagas y más o menos 40-45 kilómetros de viento para este lunes, que va a tener un cielo que posiblemente por la tarde se empieza a despejar un poquito, pero que va a estar parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias cerca de la 1, 2 de la tarde, tal vez a las 4 o 5 también, pero muy poquito, muy poquito. Y lo que me quedaba pendiente decirles, que lo dijimos hace un ratito, es qué va a pasar en Navidad. Muy cortito, muy cortito. Mañana martes el viento va a aflojar un poco. Martes 23 va a aflojar un poquito, no va a estar tan denso, va a estar nublado, eso sí. Pero el miércoles, atención, a ver, ¿a partir de qué hora le preocupa a la gente el tema de cómo va a estar el clima y demás? A partir de, no sé, 5 de la tarde, ponele. Claro. Miércoles 5 de la tarde, bueno, 57 kilómetros de viento y 90 kilómetros de ráfagas, soplando del oeste con máxima temperatura de 13 grados. Es decir, va a ser un miércoles de miércoles. Y el jueves, la gran pregunta, che, bueno, ¿el jueves qué hacemos? Porque de última, miércoles lo pasamos cerrado, ya lo sabemos. A ver. Pero el jueves, y bueno, y el jueves te cuento, van a haber 80 kilómetros de viento a las 11 de la mañana. Y 50 kilómetros de viento y 80 kilómetros de ráfagas. Este panorama se va a mantener así hasta las 7 de la tarde del jueves. O sea que el 25 de diciembre, va a estar nublado, con viento y con máximas de 17-18 grados. Va a haber calorcito, pero lamentablemente no lo vamos a poder disfrutar. No va a ser un día de campo,
claramente no va a ser un día de campo, tampoco va a ser un día lindo para pasear, supongamos acá en las plazas o en la costanera, pero, y aquí cada familia se la rebusca, o si tiene las condiciones o no, es si hay asado al aire libre, cómo se... Primero si te das un lugar con reparo, que los hay, depende del patio de la casa, etcétera, o cómo resguardar al menos la parte del asado, del cordero. Sí, porque digo frío cordero no porque es lo tradicional, podría ser que alguien no haga algo al chulengo, ponele. Pero bueno, eso cada familia lo resuelve, ¿no? Está bueno seguir avisando, porque para organizarse, saber que va a haber, no va a haber viento, va a haber mucho viento, va a haber bastante viento. Sí, va a estar denso. Así que bueno, ese es el clima extendido, el pronóstico extendido. Así que disfrute de hoy, va a ser un día medio ventoso. Mañana martes, por lo que veo acá, va a ser el mejor día de la semana. Nica, ¿te cambió los planes, no? ¿Vos que sos el asador de la familia? Sí. Porque te veo pensativo. ¿Cómo lo vas a resolver? Voy a tener que comprar más leña. Vas a tener que comprar más leña. O alimentarte a base de vitel toné como te vas a Al tomar horno, una al Valeria. horno. Mira, ahí nos apunta Juli al horno, ¿no? ¿No es lo mismo? Canelono. Me ha pasado que 2017, 2018, esos años fueron navidades muy lluviosas. Sí, Recordarán sí, ustedes que sí. hubo años que de hecho hubo inundaciones generales. Es cierto. Y teníamos un asado en lo de un amigo, y yo tenía auto, y me dice, el loco me dice, escuchame, yo trabajo en el campo, me dice, yo tengo que ir al campo, te dejo la llave guardada, pasá por el súper, comprá tal y tal cosa, y venite a mi casa y abrí, yo voy a llegar sobre la hora. Y bueno, cuando salí de mi casa vi todo el panorama y dije, ¿cómo hago para...? Yo vivía en la zona del natatorio municipal y tenía que ir hasta la zona de la calle Maradona. O sea, y había la Goti era una zona laguna como de 300 metros. Nada, me pero acuerdo. yo ni agarro por ahí, pero sí, es cierto. Con Y tu bueno, cordero- pasé por el súper y me empecé a abrir camino por los charcos hasta que vino un amigo que justo había llegado a Gallegos también, que vivía en otro lado. Me dice, ¿qué hacemos para Navidad? Y él siempre se copaba para Navidad. Y le digo, estoy en medio del agua, rescatame ya, le digo, y te invito a comer. Y cuando llegamos se había mojado toda la leña, todo, entonces tuvimos que prender el horno, comimos colita de cuadril rellena al horno. Y quedó rico. Tremendo, increíble. Ahora una cosa, Nica, tampoco va a ser la primera vez en tu vida que hagas un asado con viento. No, se ha hecho. Ya hecho. Está muy bien. Pero no. Decía, quería estar tranquilito ahí. Claro. Sí, vas a tener que. Vas a tener que luchar, ¿no? Vas Sí. a hacer un asado a brazo partido, luchando contra Voy a el clima adverso. Terminar más rojo de lo que estoy. Chicos, últimos mensajitos nomás. Le mandamos un abrazo grande, ¿sabes a quién? Que nos ¿A está quién? escuchando. A Javi. Javi. Sí, Javi 571, querido Javi, dice que... Javi Piat. Dice, la Navidad tiene algo mágico, dice. Se juntan las familias que no se hablan en casi todo el año para ponerse al día y disfrutar. La calidad del tiempo es todo, por más poco que sea. Hay que disfrutar que estamos y que queda un futuro por caminar. Abrazo grande, dice, lamentablemente no pude ir el otro día al asado. Estaba invitado, pero no pudo venir. Ah, y nos cuenta que, ¿sabes qué? ¿Tenés el video ahí, Rodri? Mira, hizo un arrollado de pollo mientras escuchaba el programa. Te ha salido rico, porque estás escuchando arriba Ya del día. preparando la cena navideña. ¿Qué tal, Qué rico, el arrollado de pollo. Mirá, Me gusta el tremendo video. arrollado de pollo. Mirá el video que mandó. No, me muero. Tremendo. Che, qué previsor, ¿no? Che, para este es Javi, ¿eh? El ¿O es que hizo otro la- Javi? ¿Es él? Sí. No, es un gran cocinero, Javi Piat, Mirá gran vos. cocinero, No sabía, tremendo. Mirá vos, qué bestia, ¿no? Incluso el video está muy bien producido. Hasta Lemon Pie en una época se dedicaba a la producción masiva de Lemon Pies. Mirá. Golazo. Ah, una bestia. No puedo creerlo. No puedo un creerlo. tipo todoterreno. Impresionante. ¿Ustedes están viendo el video? Sí, ¿no? Sí, lo estamos viendo en YouTube. La gente que está mirando en YouTube lo puede apreciar. Mirá qué dato que tiraste, Juli. No sabía que era un gran cocinero. Mirá, bueno, me estoy dando cuenta igual porque la verdad que con esa facilidad para Sí, hacer pero además increíble. qué buen video mandó. Tremendo video, sí. El video es espectacular. Qué rico, me dio un hambre. Bueno, José Luis dice, un día voy a pasar Navidad en una familia. Pará. Un día voy a pasar Navidad en familia. Dentro y algunos estaban arriba. Bueno, voy de vuelta. ¿Una vez más? Una vez más. Un día voy a pasar Navidad en familia. Entro y algunos estaban arriba de la mesa. Preguntó. Y si ponías lentejas y te subías a la mesa, era augurio de buen año. Quizás hasta podrías casarte ese año. Perdón por lo que me costó porque está como... Claro, ahí. sí, le faltan un par de comas.
con todo respeto, ¿no? Pero faltan un par de comas y cuesta interpretarlo. Pero bueno, lo cierto... eso, el tema de comer lentejas. Ahí está, José Luis, abrazo grande. ¿Vos sabés que es una costumbre bien santacruceña, puede ser? ¿O es algo internacional o argentino? No sé, es el de poner un billete abajo del plato y esas cosas. Perdón, Sí. les voy a redactar, le voy a releer el mensaje. Un día voy a pasar una Navidad en familia, entro y algunos estaban arriba de la mesa. Pregunto si ponían lentos y te subías a la mesa. Era un augurio de un buen año, dice. Hasta podías casarte ese año. ¿Y no aparecen las lentejas en el mensaje? Sí, para mí es lentos. No lentejas. Ok, bueno, gracias por la aclaración, Juli. Sí, bueno, no sé. Gracias, me cuesta interpretar la situación. Porque dije, llego, estaba arriba de la mesa y decís, esto ya están todos de joda. Igual, si ¿a qué hora habrá llegado? Igual las lentejas. Deben ser las 2 de la mañana. Las lentejas es de fin de año, no es de Navidad. Es de fin de año, claro. Yo no tengo esa práctica familiar. Yo lo empecé a hacer por una persona que vivió muchos años en Santa Cruz, que fue la mamá de Marina, la pareja de mi viejo, que vivieron muchos años en Puerto Deseado. Claro. Y ellos, nos conocí en Buenos Aires y la costumbre de ella, ya no está más, se fue este año, pero la costumbre de ella era, siempre aparecía a las 12 menos 5, a las 12, no por si antes o después, 1 de enero, 31 de diciembre, con un bowl enorme, las lentejas, y le enchufaba lentejas todas, nadie quería comerlas. ¿Sabes qué? Eran las lentejas de la abuela que aparecía y te comía porque si no era un mal año. Recuerdo una situación así familiar de una tía que hizo lentejas. Ahora entiendo por qué, nunca lo entendí. Sí. Claro, de Puerto Deseado, ¿verdad? Mirá. Pero eso es fin de año, ¿no? Claro, ahí decía Rodri 31. Igual de fin de año están las 12 uvas. Creo que para Navidad está el hábito de comprar ropa interior, o sea, masculino o femenino. Estrenar ropa interior. Sí. Che, ¿Qué otro hábito más? Ay, no me acuerdo. Me acordaba otro más, pero me lo olvidé. Mañana martes 23, atención jubilados, van a estar cobrando los haberes correspondientes al mes de diciembre. Ese era un anuncio que se esperaba porque, claro, como el 24 es asueto administrativo, etcétera, y los jubilados cobran el 24, la fecha de pago de haberes es información oficial. En este caso lo tomamos de la página, las redes sociales de la Caja de Previsión Social. Pago de haberes: los jubilados, pensionados y retirados de la provincia cobrarán sus haberes correspondientes al mes de diciembre. Entonces, como decía Rodri, el martes 23. Tiene algún otro detalle la publicación, pero bueno, pueden ustedes ingresar. Esto está en nuestras redes y en nuestra web. Es una noticia destacada del diario Nuevo Día, pero es información oficial de gobierno, en este caso Caja de Previsión Social de Santa Cruz. Bueno, estimados, nos retiramos hasta mañana. Entonces, mañana 9:30, eso mismo, hasta mañana 9:30 pasaditas estamos acá al aire. Exactamente, así es. Así que mañana nos encontramos otra vez, versión pre-Navidad. Mañana vamos a hacer algo especial, no sé bien qué, pero algo especial va a pasar. Que así sea. Vemos que no, pero que salga lindo. Bueno, el viernes 19 de diciembre la pasamos muy bien. Fue una cosa, el viernes que celebramos el cumpleaños y terminamos como en 1:30. Igual le pedimos autorización a la Pela, ¿no? A Laura Andreone. Sí, medio que lo obligamos. Que estuvo, claro, igual. No le quedó opción. Igual se sentó al lado de Cristian Bordén. Entonces dije, che, pará, está Cristian, está la Pela. Y ahí dije, che, Pela, vos tenés una nota un rato más, tenés algo urgente. Y se vino al estudio con nosotros y bueno, fue como algo así como una mesa larga, como una sobremesa larga del cumpleaños de Río Gallegos. No sé si va a ser una sobremesa larga en la de mañana, pero alguna cosa. 1:10 de la tarde, en toda la República Argentina, acá, en la capital de la provincia de Santa Cruz. El cielo está nublado, empieza el viento, hay pronóstico de ráfagas. Y los mejores deseos para este 22 de diciembre. Mañana estamos de vuelta, 9:30 de la mañana, acompañándote en esto que hemos denominado no una familia, sino una comunidad. La comunidad de Arriba el Día, la comunidad de Nuevo Día. Vestite de verde y quédate con nosotros. Hasta mañana, queridos oyentes. Hoy es el